y agradecidos cada vez que Dios nos da la oportunidad de poder siempre reunirnos con el entendimiento de que la forma en la que vamos a tener nuestra relación con Dios es por la vía de su palabra. Dice que Dios siempre encuentra a su gente en ese mundo, en el mundo de la palabra. Vamos a leer una escritura y continuamos mirando verdades que son la instrucción para el desafío presente en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, leemos desde el versículo 1, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen ofrenda, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Dice el verso 16: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Versículo 21 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que está sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bien, oremos. Señor Jesús, venimos en este momento agradecidos porque podemos, Señor, transitar nuestra jornada aquí en la tierra, absorbidos, Señor, nuestra atención de que tu palabra, Señor, es la necesidad nuestra, la necesidad de nuestra alma, y cada vez que nos acercamos a ella, de ella fluye, Señor, más luz y más entendimiento en nuestro ser, y definitivamente, Señor, desafía el enfoque que ella nos da de salir más allá de nuestro campamento, movernos al campamento, Señor, ilimitado, infinito, pero de vida eterna, Señor, el cual es tu palabra. Tal vez sea un mundo desconocido como lo fue para los hijos de Israel allá. Como dijo Josué: nunca habéis transitado este camino, el camino hacia Gilgal, el camino hacia su heredad. Pero qué seguro era seguir el arca, porque nada puede pararse ante ella. Por lo tanto, Señor, qué privilegio que la gente logre asimilar esas verdades en su corazón, logren poner su mirada delante de sí a tu palabra, Señor. En base a eso queremos reunirnos, queremos juntarnos, queremos, Señor, llamarte a la escena, que por tu gracia nos concedas, Señor, esa atmósfera y esa unción de tu Espíritu, para que nuestros ojos sean libres de toda ceguera de la Odisea, nuestra alma sea libre de toda contaminación de Babilonia, y toda cadena y opresión, esa cuarta bestia, sea rota, Señor, y haya una gran liberación para que podamos mirar nítidamente lo que tú eres, maravillarnos de ti, lograr, Señor, ver lo bueno que eres para con nosotros, la gran provisión que has dispuesto y has pagado el precio para que podamos tener acceso a ella, y de esa manera, Señor, como los 144.000, como aquella escena bajo la 7ª trompeta, qué más gloriosa oportunidad de seguirte a ti, seguir a Cordero, seguirlo por donde va, y Él siempre va hacia el mundo de vida eterna, al mundo que nos conviene, al mundo que es nuestro beneficio. Y si es que, gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, felices de tener el privilegio de acercarnos a tus palabras. Amén.
Aleluya. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos en cada lugar, cada país, creyentes con los cuales Dios nos permite y nos da el privilegio de poder tener la oportunidad de participar juntos en esta reunión donde nuestra fe, nuestra hambre y sed por Dios lo pueden llamar a Él a escena, y Él es capaz de venir y bendecirnos grandemente. Y así es que cada uno tengamos ese anhelo de ver a nuestros hermanos realmente amando a Jesucristo y teniendo una armonía especial, un compañerismo especial con Él. De verdad que no hay mejor realidad para cada ser humano. Entonces, para ello estamos enfocándonos en este tema: no correr a la aventura ni golpear al aire. Declaraciones que contiene la Biblia de gente que con el mensaje Dios nos mostró que son puntos claves por los cuales nosotros podemos acceder a la gloria y al poder por el cual Jesús ha pagado el precio. Ahora, ¿por qué es que las cosas están así, escondidas? Porque hay un enemigo interesado en que el ser humano no alcance el beneficio disponible de Dios para ellos. Y también Dios no puede venir directamente, forzar al ser humano, persuadir al ser humano, ¿sí? Porque el profeta dice, él pone el ejemplo, dice: si yo presionara un poco a mi esposa para casarme con ella, sí, tendría temor, porque en el momento donde ya no haya esa presión, ¿no? Definitivamente se iría por otro lado, ¿no? Entonces, pero es diferente cuando la persona considera que algo tiene valor, lucha por eso, ¿sí? Todo obstáculo que se atraviese en pos de ese entendimiento que la persona tiene, que le conviene, ya no lo detiene. No detuvieron a estos que fueron a luchar por David. El mismo reto y el mismo la oportunidad para con cada uno de nosotros en el tiempo presente, en el día que nos ha tocado vivir. No sabemos hasta cuándo es nuestra jornada, por lo tanto es importante aprovechar de todo corazón la oportunidad que tenemos al juntarnos alrededor de la fe y de la expectativa de muchos creyentes en muchos países. La fe no tiene límites y siempre fe lo llama a Él a escena. Recuerde, es importante que nosotros seamos específicos en nuestro acercamiento con Dios y le mostremos lo que realmente estamos buscando, lo que realmente queremos. Dios responderá a eso. En este caso anhelamos que cada creyente, porque piénselo, sería especial pues si todos los días nosotros estuviéramos reunidos y caminamos juntos. Bueno, nos animamos el uno al otro, ¿no? Pero siempre va a haber momentos donde a usted le va a tocar caminar solo, ¿sí? Identificarse con Dios o con la esfera de su mundo natural, decidir, y la fuerza humana no tiene capacidad de hacerlo. Pedro, por más que pensó que lo podía hacer, no lo pudo hacer, pero la fuerza provista de Dios y se activa solo en el alma. Es así le digan a Pedro: te voy a matar, dijo: bueno, con la cabeza abajo, por favor, porque no es no quiero morir como mi Señor Jesús. Ya no hay miedo, no hay temor, hay una identificación total con Dios por la vía de su palabra. Entonces eso es lo que debemos trabajar nosotros como hermanos, como creyentes aquí en la tierra. Podemos ser amigos y podemos dar dones, apoyarnos los unos a los otros, pero recuerde, no somos indispensables ninguno de nosotros. Sí, es la capacidad de Dios para ayudarlo, pero sí, también Dios nunca ha hecho nada para la redención del ser humano, sino por la vía de tomar seres humanos para hablar al hombre, ¿sí? Entonces, eso es importante que usted considere, para que de esa manera le saque provecho a muchos dones que Dios tiene en la tierra. Sí, algunos no son conscientes, pero Dios es capaz de usar cada uno lo que uno le rinda a Dios. Sansón le rindió su fuerza, eso nada más Dios podía usar. No podía irse Dios, por más que Dios le trajo a Sansón para que él tenga un control total. No, Sansón solo rindió su fuerza. Su corazón la quiso dar a Dalila, bueno, tuvo consecuencias, ¿no? Entonces, cada don que la persona, cada parte de su vida que la persona rinde a Dios, Dios lo usa, y es una bendición, gente usada por Dios, y le sacamos provecho, pero con el entendimiento de que nuestra atención nunca debe estar en el don, sino en el que opera los dones, lo cual es Dios, ¿sí? Entonces, de esa manera no nos hacemos problemas, porque sabe, la persona, como los 70, pudieron cambiar, ¿sí? Pero el plan de Dios seguía hacia adelante, intacto. Entonces, nosotros, el profeta dice: ¿qué pasa con muchos dones o predicadores
que a veces Dios nos da muchas cosas y podemos un poco ya pensar que pues tenemos derecho de inyectar nuestras ideas como Usías, ¿sí? Y ya no necesitamos sacerdotes. Ahora es la relación de Dios y la persona es personal, es individual. Ya no necesito mediadores, ¿no? Y mire lo que le pasó. ¿Por qué? Nunca Dios le va a dar una escritura para contradecir otra, ¿sí? Cada persona que trabaja con la palabra de Dios considera todas las demás escrituras. Entonces, la escritura nunca combate escritura. Dios nunca está dividido contra sí mismo. Jamás. El mismo diablo, el día que esté dividido Satanás contra Satanás, ha llegado a su fin. Por eso que este es el fin, dedos de hierro mezclado con barro, ya no puede continuar. En cambio, el mundo de Dios es palabra de Dios, más palabra de Dios, más palabra de Dios. Y anhelamos eso, anhelamos asimilar esa decisión en nuestros corazones. Como Pablo, no quiero correr a la aventura, quiero específicamente saber a dónde quiero llegar, no quiero golpear al aire. Entonces estamos mostrando estas cosas que son una parte de todo este gran enfoque que toma lugar en el corazón, que se logra establecerse en el corazón, pero estamos dando los puntos claves, ¿no?, de lo que es realmente la batalla. Es personal, es individual. Sí, y una persona que tiene una relación con Dios en el mundo de su alma logra en 5 minutos más logros que el otro lo hace en 100 años, ¿sí? Porque, y eso, 100 años y ni siquiera lo gana a los 5 minutos. Porque, piénselo, la enseñanza que Moisés recibió hasta en la esfera de su mente, 40 años creció y entendía que él era un profeta, que él estaba aquí para libertar a los hijos de Dios y nunca lo pudo hacer. Pero 5 minutos en la zarza y a nadie lo podía parar. Sí, porque cuando Dios viene a encontrarlo, lo encuentra en la esfera de su alma. Y la persona no sale a la esfera de su alma, sino se aquieta y no se suelta de sus capacidades. Entonces, ¿por qué tuvo que esperar Dios que Moisés llegue a todavía 40 años pasen? Porque ahí Moisés ya no podía, se miraba seguro, ya no tenía los músculos de los 40 años atrás, ya no tenía las habilidades, ya no había ningún soldado que le lleve el agua, que le lustre las botas, ¿sí? Ya no había nadie que le obedezca, ¿sí? Todos los que estaban bajo su mando, no podía él ordenarles que le sirvan, más bien las ovejas le daban orden. Cada vez que las ovejas varaban, él decía, tienen sed, bueno, vamos, tenía que llevarle al agua. Y luego, tienen hambre. En vez de que el gran jefe, ¿sí?, dando órdenes, no, el gran jefe era para recibir las órdenes de sus súbditos, las ovejas. Y cuando él llegó, tal vez el primer año, el segundo, bueno, 40 años después ya se convenció, de ahí en adelante estaba atento a lo que necesitan sus súbditos, su rebaño, sus ovejas. Entonces, cuando él perdió la capacidad de ser un gran general dando órdenes, Dios pudo encontrarlo. Porque Dios no nos encuentra para ser jefe, para ponernos de jefe de nadie, hermano. ¿Sí? Dios no nos encuentra eso. Incluso la Biblia habla que obviamente el esposo, cabeza del hogar y todo por el estilo, pero eso no es para ser el jefe, para servir a las necesidades de aquellos que, entre comillas, parece que estás dominando, ¿no? Pero en realidad es para servir, para ser útil para ellos, así como Moisés era útil a cada oveja. Y estamos mirando este tema de correr una carrera bien definida. Y estamos viendo cómo es que el plan de Dios es operar en el alma, ¿sí? Tenemos este mundo dividido dentro del ser humano. Así el ser humano sea creyente, sea incrédulo, quiera o no quiera, simplemente Satanás se apropió de su mente. Pero Dios reservó el corazón que se mantenga ahí con opción de ser libre. Obviamente Dios no está metido en un corazón de una persona que no tiene la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Satanás busca contaminarlo, pero derecho legal no tiene de apropiarse de ahí. Lo ensucia, contamina el alma, ¿sí? Contamina el gusto, el deseo. Pero, ¿por qué la persona puede ser libre? Porque todavía no ha tomado su decisión. Porque hemos nacido en un mundo donde no se nos dio la opción de escoger, no se nos dio la opción de elegir. Entonces tenemos opción de salir de esa condición, porque nuestro destino externo está determinado por nuestra decisión. Por nuestra decisión, ¿sí? Entonces, pero aquí, ¿por qué podemos tener opción a cambio? Porque no hemos decidido. Ni siquiera la estatura que tenemos hemos decidido, ¿sí? Sí, nada, todo lo que no hemos decidido, no hemos escogido. Entonces, tenemos la opción a cambio. Entonces, viene Dios y nos muestra esa posibilidad. Entonces, Dios reservó, ¿sí?, que si Él alguna vez trata con esa persona, sería en el alma. Entonces, el mundo de la mente, Satanás se apropió. Y es un trabajo arduo que ha hecho. Por eso dice el profeta, el plan de Dios no era niños, la juventud eterna, ni ancianos,
¿Pero por qué el diablo? Porque necesita tiempo para programar, y el profeta dice un promedio de 7 años, porque cada 7 años cambia la vida. Y si los primeros 7 años Dios no hace algo para conectarte un poquito, sí, pero si Dios antes de los 7 años tienes algún pequeño conexión con Dios, listo, eso ya no te puedes olvidar el resto de tu vida. Sí, y el diablo sabe muy bien eso, ¿sí? Por eso se da cuenta el profeta, una pequeña experiencia simple, que al final tuvo miedo, lloró, pero eso jamás, si hasta los 7 años dice, logran completamente apartarte, que ni siquiera sepas que Dios existe, es muy difícil que en alguna vez Dios te encuentre. Pero si algo te encontró que tenga que ver con Dios antes de los 7 años, cuando más adelante Dios te vuelve a encontrar, no va a ser difícil, ¿sí? No va a ser difícil eso. Entonces, ¿qué sucede? Él trabaja. Y el profeta, por eso Jesús dijo, cuando Dios viene, un demonio mínimo, de una persona sale un demonio, un espíritu. ¿Por qué dice los espíritus tienen derecho de obrar, de entrar en el mundo del ser humano? Por cuanto nació erradamente, ¿sí? Está fuera de los planes de Dios. Y cada vez que las leyes de Dios son rotas, entonces hay castigo. ¿Sí? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el juicio? No es que Dios viene como nosotros, te voy a castigar, y yo mismo que dicto la sentencia, yo mismo que tal vez doy la recompensa, tal vez el halago al hijo, tal vez el cariño, yo mismo también soy el villano. Por momentos la persona que ama, por momentos el villano. Dios, porque nosotros estamos en el mundo caído, en el mundo de Dios no es así, ¿sí? De Dios solamente viene, ¿sí?, amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu, ¿sí? Pero cada vez que la persona transgrede la ley, Satanás reclama su derecho, porque él se siente tan bien atormentando al ser humano. Él reclama su derecho de golpear. Entonces, ¿qué hace Dios? Simplemente autoriza. No puede tampoco Dios esconder. Piénselo, Satanás no se dio cuenta de los errores de Job. Dios sí, y Dios no le escondió. Más bien se lo llamó. Satanás, ven aquí, hablemos de Job. ¿Sí? Porque Dios es justo. El profeta dice, ¿por qué la Biblia lo escribió Dios? Si lo hubiesen escrito los judíos, lo hubiesen escrito, no hubiesen hablado de todos los errores de su gente, de sus líderes, de los hombres más sobresalientes. Pero Dios no es así. Dios no esconde nada, ¿sí? Las buenas cosas que ellos hicieron, donde Dios trabajó, pero también los grandes errores que ellos se lo registró. Y eso muestra que lo escribió Dios. Porque si lo hubiese escrito Israel, solo hubiesen colocado las cosas buenas, ¿sí? Entonces es lo mismo. Dios, cuando el ser humano se porta mal, y el diablo a veces ni se da cuenta, porque las cosas que están en la mente y el ser humano no habla, ¿sí? El diablo solo sabe las cosas cuando usted habla, pero él no conoce la mente. Y por eso Dios dice, yo solamente escudriño la mente y el corazón, nadie más, ¿sí? Entonces, pero si uno habla, empieza a decir, oye hermano, ¿sabes qué? Yo tengo unas luchas, soy débil en esto y en esto. El diablo dice, muy bien, ya sé entonces dónde golpear, gracias por la información, y luego regresa con los demonios especialistas en lo que tú estás hablando. Por eso sus conversaciones estén centradas en lo que usted anhela para agradar a Dios, ¿sí? Porque las cosas que estamos contaminadas, ya sabemos, ya de pies a cabeza no hay cosa sana, ¿sí? No hay cosa sana, pero tenemos la opción, venid a mí y estemos a cuenta. Así fueren como la grana, Él tiene el poder de sacarnos de esa mugre, de esa suciedad. Entonces, cuando vemos eso, entonces si la persona se porta mal, pues Dios dice, autorizó. ¿Qué hacemos para que acá sea castigado? Dice que en el cielo, es impresionante, ¿no? En el cielo dice, uno decía una cosa, otra cosa, y no se podía en el cielo decidir que le vaya mal acá. ¿Qué escena? Hasta que subió el diablo y en primera dijo, yo tengo el plan. Yo dijo, qué bueno, qué impresionante. Dios está libre de ideas que te vayan mal. Él no puede pensar cosas malas para sus hijos. Por eso dice que este personaje le dijo al profeta, yo no creo que Dios castigue a sus hijos. Claro, Él no lo hace. Pero depende de quién es hijo usted, ¿sí? Ahora, Dios, cuando mueve a Moisés allá, saca a Israel de Egipto, y han salido de Egipto. Una vez que salen de Egipto, antes de entrar a Canaán, entre la promesa y la salida, porque la redención es saliendo y entrando, entre la promesa y la salida, Dios le dice, para que yo habite. ¿Por qué? Para sacarlos fuera de la religión errada. Dios con usted, Dios desde afuera lo puede hacer. Dones, Dios operando dones le pueden ayudar para salir. Pero para entrar a la promesa, la única manera de Dios ayudarlo es que esté dentro de usted. Por eso se dice, necesito un templo para yo habitar en ellos. Para hacerlo es heredar la promesa. Para sacarlos no necesitaba un templo, ¿sí?
Por eso a veces hay gente que dice, no, cuando yo ya deje mis vicios, ahí serviré al Señor, ¿no? No, es que para salir no necesitas ser un templo, ¿sí? Dones desde afuera operando Dios te puede sacar, ¿sí? Pero ahora, para entrar a la promesa, Dios lo lleva al monte Sinaí y les dice, ¿sí? Necesito un santuario. Pero se da cuenta que el material para ese templo lo tenía el pueblo, ¿sí? Todo el material lo tenía el pueblo. Ese templo de 3 lugares lo tenía la gente. Y la gente tenía que estar dispuesto a entregarlo, ¿sí? ¿Y cuál es el material? Pues cuerpo, espíritu y alma. Usted tiene el material. Pero la gente tenía que estar dispuesta a entregarlo, dice, pero ¿en qué atmósfera? Para este templo, ¿en qué atmósfera? ¿En qué unción? ¿En qué actitud? Leamos un poco en el capítulo 35 de Éxodo. Verso 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura y pieles de carneros, de tejones, aceite, ¿no? Dice el verso 21, vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Con ofrenda a Jehová, ¿para qué? Para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. ¿Sí? Ahora, el material lo tenía la gente, pero el requisito para que Dios acepte esa ofrenda para su tabernáculo, para Dios habitar ahí, tenía que ser gente, dice, a quien su corazón lo estimuló. O sea, no era, oye, sí, no, no tengo que dar, no tengo que hablar mis ideas, no tengo, pero sabe, la gente sufre al hacerlo. Lo hace porque sabe que lo tiene que hacer, pero no lo disfruta. Así nunca va a llegar nada a Dios. Por eso se requiere, para que usted disfrute algo, usted se requiere que usted entienda el beneficio de hacerlo y la consecuencia de no hacerlo, la ganancia. Dios no me está pidiendo algo para quitarme un poco de gozo, un poco de alegría, un poco de felicidad. No, más bien Él está pidiéndome todo eso para Él venir y colocar todo lo que Él es. Amor, gozo, es realmente un mundo feliz, ¿sí? Entonces Dios, toda la Biblia no es las instrucciones para nuestro mal, es las instrucciones para nuestro bien. Y el problema es que hay espíritus que han trabajado desde nuestra niñez, la ventaja que tiene el diablo. Hemos nacido en el mundo errado y él ha tenido mucho tiempo para trabajar en nosotros. ¿Para qué? Entrenarnos a operar, ¿dónde? Contrario al plan de Dios. El plan de Dios era que operemos en fe, ¿sí? Y cuando usted opera en fe, ahí no manda, no domina, ahí no influye. Imaginación, conciencia, memoria, razonamiento, afectos, vista, oído, gusto, olfato, tacto. Prácticamente no tienen voz ni voto ahí. Pero cuando vivimos, hemos nacido en el mundo errado, domina, lidera, visto, oído, gusto, olfato, tacto, imaginación, conciencia, memoria, razonamiento. ¿Por qué? Un reino de Satanás, el otro reino de Dios. El hombre fue dividido desde el Edén, desde que cayó el Edén, fue dividido a eso. Le voy a leer otra vez. Sé que ya lo sabe, lo hemos repetido, pero lo voy a leer porque eso es clave. Sin eso no tiene sentido los temas que hablamos. En realidad no tiene sentido, ¿ah? Pero si usted capta eso recién, entonces usted entiende que por eso hay que trabajar ahí. Bueno, hay muchos mensajes, ¿no?, que el profeta nos habla. Preguntas y respuestas del año 59, 28 del 6 del 59. Pero este es clave, es determinante. Entonces ahí tiene sentido este trabajo, tiene valor, ¿sí? 28 del 6 del 59, párrafo 81. Bueno, el profeta está hablando por qué la gente, llamándose cristianos, viven de la manera que viven, se visten de la manera que se visten. Y el profeta le dice, son americanos. ¿Sí? Párrafo 81, 28 del 6 del 59, preguntas y respuestas, 28 del 6 del 59, párrafo 81. Dice, yo le dije, amor, son americanas, eso es todo. Esa es la costumbre de aquí. Ellas se visten así porque esa es su costumbre. Ellas se guían por su intelectualidad, su intelecto. Y si usted se guía por su mente, usted está controlado por el diablo. ¿Se da cuenta lo poderoso que es?
Si nosotros no trabajamos hasta lograr caminar sabiendo que no en mis decisiones, en mi forma de ver y de pensar, no está influyendo imaginación, conciencia, memoria, razonamiento o afectos. Tengo que asegurarme que, porque si yo no vigilo eso y mis decisiones, mis acciones o mi realidad, lo que soy, mis hábitos, tiene que ver uno de esos sentidos, dice, le entregué el control de mi vida a Satanás. Sea que usted lo sienta, no lo sienta, ¿sí? Entonces, de esa manera solamente llegaremos hasta estar cerca de Dios. Nunca la fase final. Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces dice, si usted se guía por su mente, piénselo, está controlado por el diablo. O sea, suena duro, ¿no? Porque la gente dice, entonces, ¿por qué me voy a guiar, no? O sea, que no va a pensar y todo por el estilo. Razonamiento, imaginación, conciencia, memoria, afectos, todo eso, solo es una sombra. En realidad, es una pequeña porción comparado con lo que el alma tiene. El alma tiene un pensamiento más alto, tiene un deseo más alto, tiene amor. Todo, imaginación, conciencia, memoria, razonamiento, afectos, son un sustituto del amor divino, de la revelación, ¿no? ¿Sí? De la obra del Espíritu Santo, recordándole todas las cosas. Todo aquí tenemos limitado, hasta científicamente dicen que usamos nada más como el 10%, el 7% de la capacidad que hay. Ellos saben que hay mucha capacidad ahí estancada. ¿Por qué? Porque al nacer errado, Satanás no quiere que el hombre opere en toda su capacidad. Pero usted se da cuenta cuando Dios vino a Job, ¿sí? Si vienen aquí y dicen, tú eres ingeniero agrícola, muy bien, vamos, no te van a venir a hablar y a preguntar todo el mundo de lo que es medicina, porque automáticamente se entiende que tú no eres especialista en eso. ¿Sí? Pero cuando Dios vino a Job, le habló del mundo visible y del invisible de cada área. ¿Por qué? ¿Dios es injusto? O sea, Dios está hablando nada más y mostrándole o exhibiendo lo capaz que Él es y que Job se sienta incapaz y pequeñito. El profeta dice, no, Job debiera haber sabido, pero por causa de nacer erradamente, ¿sí? Todo eso ha sido bloqueado. Porque cuando Dios dijo del hombre, haremos al hombre esta imagen y semejanza. Dios no ha puesto límites para su hijo. Pero aquí nos enseñan a mirar límites. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Satanás, al sacarnos al mundo de la mente, nos ha sacado a un mundo que está bien limitado. ¿Sí? Es como que te diga, mira, deja tu grúa, deja tu caterpillar ahí, ¿sí? Y toma una lámpara. Con esto hazme el trabajo. Toma una pequeña lámpara, con esto derrumbe el cerro. Y usted ahí está con su lámpara. Y le ha quitado la caterpillar. ¿Sí? Así es cuando nos sacó hacia la mente. Se ha reducido nuestra capacidad, pero ni siquiera nos damos cuenta. Observe Dios viniendo y lo encontró a Gedeón. ¿Qué pensaba Gedeón? La justa me queda fuerza y estoy osado e intrépido, no me voy a dejar que me lleven todo. Un quintal que me esconda suficiente. Y un poquito de trigo buscando esconderlo. Pero Dios viene y le dice, ¿y tú puedes liberar a toda la nación? ¿Ah? ¿Y tú eres valiente y esforzado? Si toda esa gente y esos guerreros enemigos son como un solo hombre para ti. Dios no exagera, no miente. Pero lo que Dios le está diciendo a Gedeón es lo mismo que es Génesis 1:26. ¿Sí? La capacidad de Dios no tiene límite. Dios no es mezquino con el ser humano. El ser humano es su máxima creación. El problema está en el entrenamiento que hemos recibido para operar en la mente. Ahí sí hay límites. ¿Sí? Ahí sí hay límites. Es como, por ejemplo, le dice, toma, entorníllame esto, entorníllalo allá. Pero ¿sabe qué le dan como herramienta? Una cuchara, un tenedor. Tal vez lo termine entornillando. Sí. Pero se demorará 50 veces más y sufrirá más que cuando le dan la herramienta correcta. Cuando le dan el pequeño entornillador y todavía le dan el entornillador eléctrico, ¿no? Ya está. En cambio el otro llega a la tarde y el otro día y todavía no lo termina. Se dobla la cuchara y no entra ahí, bueno. Y le sacan pollas y sangre y por todo lado. Entonces, ¿qué es? Eso es lo del trabajo de Satanás, quitarle al ser humano su capacidad para recibir. ¿Por qué? Porque el diablo no es una creación que está sobre el ser humano. Entonces, la única manera, ¿sí?, de dominar al ser humano, ¿qué es? Lograr quitarle su capacidad que él tiene. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si se le desafía a un pequeño gallito por ahí, le desafía a un ser humano. Y dice, te voy a dar una paliza y todo por el estilo. La única manera que lo ates al ser humano de pies y manos, ¿no?
lo ates de pies y manos y le pongas tanto peso encima, ahí sí el gallo va a aprovechar, ¿no? Te va a picotear, te va a hacer lo que quiere. Porque has atado la capacidad que el ser humano tiene. Pero si al ser humano lo desatas, ¿qué posibilidad tiene el pequeño gallito de hacerle daño a ese hombre? ¿Sí? Por eso el profeta dice, ¿quieres saber? Dios tipificó, dijo, ¿qué es el poder de Satanás? El poder de la serpiente. Una persona libre, sana, con capacidad, ¿tiene posibilidad una serpiente de ganarlo a él? Si lo ve. La única posibilidad que debe es que estén bien escondidos por ahí, que no te des cuenta. Es venenosa, cierto. Sí, siempre y cuando el veneno esté dentro de ti, haya colocado su veneno dentro de ti. Después afuera ten tu veneno, lo que sea. Y ya es tan débil que le golpeas un poquito la cabeza y ya está, se acabó. ¿Sí? ¿Tiene alguna posibilidad una serpiente cuando una persona es capaz y tiene todos los recursos y todo? No tiene ni una posibilidad una serpiente, un ser humano. Y eso es lo que son demonios. Su única capacidad es operar en la sombra, que no te des cuenta. Y el mensaje vino para quitarle su sombra, su escondite. Y cuando eso es quitado, es desenmascarado, ya no le pueden ganar, ya no le pueden vencer. Usted tiene toda la posibilidad de ser un vencedor en esta hora, de volver otra vez a su estado original, de unidad y compañerismo con Dios. Entonces el problema es dónde operamos. Si la persona te guía, si no vigila que el peligro esté en su mente, le entrega el dominio de su vida a Satanás y no lo sabe. ¿Y sabe por qué no es extraño? Porque desde que hemos nacido hemos sido poseídos de unciones similares, parecidas o peores. ¿Sí? Y nos parece normal. Y el mundo de Dios, que debería parecernos normal, nos parece anormal. ¿Sí? Estamos al revés. Por eso dijo, lo que llaman bueno es malo y lo que llaman malo es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia revelándonos nuestra identidad, lo que realmente somos. Cuando vino a Josué le dijo, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Si te han dado paliza todos los días en Egipto y ahora que no hay quien te pueda derrotar. ¿Has visto a Moisés? Yo estaré contigo iguales. ¿Por qué no cambio? Una sola cosa, que no te domine la mente, pero mi palabra. Y la palabra de Dios no hay lugar en la mente, no hay lugar que lo coloques ahí, es en el alma. ¿Qué le está diciendo Dios? Libera tu alma. Para eso tienes mi palabra y luego opera desde ahí. Desde ahí solamente tienes que ser valiente. ¿Por qué? No cualquiera es libre de la mente. ¿Sí? Porque hay mucha presión. ¿Sí? Es como que usted enciende la luz, esas cucarachas. ¿Qué? Y si pudieran hablar, ¿qué le dirían a esas ratas para que usted encendió la luz? ¿Sí? Como no oye su lenguaje, oye sus chillidos y por ahí corren, nada más se meten a sus agujeros, nada más. Así es cuando encendemos la luz dentro de nosotros. Por eso cuando la gente dice que me encontré con la palabra, la cosa ha sido horrible. Claro, hermano, adentro hay una bulla. Esos demonios no saben qué hacer. Le gritan, le ruegan, le suplican, otros le insultan y se vuelve terrible la situación. Pero si usted entiende que esa basura tiene que ser derrotada, no para, hacía todos esos chillidos, hacía todas esas molestias, poco a poco. Y eso, la gallina cuando le cortan el cuello salta más que cuando está viva, ¿no? Pero es poquito tiempo nada más. ¿Sí? Entonces, pero dice, ese es el problema del ser humano. Si él opera en su mente, es controlado por el diablo. Porque el diablo toma la mente del hombre, pero Dios toma el corazón del hombre. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, tenemos que entender con qué buscarlo. Y si lo vamos a invitar a Él a nuestra vida, la gente dice, invítalo a Él, pero nunca te enseña lo que es el hombre, cuerpo, espíritu y alma. Lugar santo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Primero, segundo, tercer cielo. ¿Sí? Pero cuando viene, por eso es glorioso, amo el mensaje, porque si no, teníamos la información de la Biblia que decía que Dios con su ser completo, cuerpo, espíritu y alma, sea libre, ¿no? Por Dios. Pero ¿qué sabíamos de lo que es cuerpo, espíritu y alma? ¿Y qué pensábamos? Jamás relacionábamos el templo de allá con lo que es el ser humano. Aunque Esteban lo enfocó, pero rápido lo mataron por eso. ¿Sí? Pero viene el mensaje, qué glorioso es que Dios al revelar su palabra, entonces todo el Antiguo Testamento, uno ya sabe, ¿sí? Que Dios está hablando y trabajando para que el ser humano despierte y entienda. Ha sido creado, ha sido hecho, ha sido diseñado para operar, vivir y actuar desde el alma. ¿Qué importa si estamos acostumbrados a operar desde la mente? Es la hora de quitarle el reino a esa cuarta bestia, de decirle un alto a ese reino de esa cuarta bestia, a esa imagen edificada, ¿sí? Y el reino de la piedra cortada sin mano, decirle bienvenido a ese reino. ¿Pero dónde lo vamos a dar la bienvenida?
quieren que yo habite en nuestro medio, dijo, para heredar su promesa. Háganme un santuario. Pero el material lo tiene que traer cada israelita. Pero no solo traerlo, porque piénsalo, la forma en la que motiva a la denominación a que la gente dé su dinero, ¿sí? Esa Dios no recibirá pues ni un centavo, porque, a ver, ¿cuántos tienen aquí esto? ¿Cuántos esto? Si no das esto, y mira las maldiciones, y mira los juicios, y te asustan, y entonces tú no, está bien, ¿no es cierto? ¿Ve? Pero Dios dice, no, 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 que la gente lo haga estimulado de su corazón. A tal punto que Moisés tenía, ¿sabe qué? Por favor, basta ya, hay demasiado. Ahora, eso allá era un tipo, una sombra. ¿Qué es aquí? Usted es trayendo ese material. ¿Qué es el material? Cuerpo, espíritu, alma. Para que todo eso termine siendo el templo del Dios viviente. ¿Sí? Dice el párrafo 82 del mismo mensaje. En el jardín del Edén, ¿sí? Cuando tomó lugar la caída, el diablo tomó la mente del hombre. ¿Usted qué dice? De mí no creo que haya tomado, ¿no? Porque, no, yo, ¿cómo va a tomar mi mente? Yo no siento que ande un diablo ahí. ¿Sí? Pero recuerde, todos los recursos que usted conoce están al trabajo, están disponibles y trabajando. ¿Para qué? Engañarlo a usted. Todos los recursos que usted ya conoce no están a su favor de usted, están a favor de aquel que le quiere tener a usted convencido de que simplemente usted tiene límites y cosas que puede y no puede. Sobre todo no puede las buenas. Las malas, sí, bueno, no hay problema. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es? Dice Dios, tomó el corazón. Entonces, si yo quiero un encuentro con Dios, automáticamente tengo que entender, no puedo irme y encontrarme con Él en mi mente. No va a pasar nada. El profeta así dice, puedes de la cuna a la sepultura tener el Espíritu Santo. Ahí, en espera de tu cuerpo, tu espíritu. Ahí nunca se va a establecer Él. Seguiré perdido, dice. ¿Sí? Y puedo hacer cosas buenas y seguiré perdido, porque la presencia de Dios te hace actuar bien. Porque Él no puede establecer, no hay forma de que el arca lo hayas logrado establecer en los atrios. Y que la gloria Shekinah vino a los atrios. ¿Sí? Y ahí vivió, no. Dios quiere un templo en orden, que las cosas vayan como deben ser. ¿Sí? En orden. Entonces, cuerpo, espíritu y alma, pero de acuerdo a lo que Dios lo estableció. Y la conexión de Él con el ser humano es ahí, en el alma, es en el corazón. ¿Sí? Estoy mostrándolo eso. Otro mensaje, recordándoles nada más. Entonces, cuando uno entiende esto, tiene sentido la predicación, el trabajo que estamos haciendo. Si no, pues no tiene sentido. Decía expectación el párrafo 49, 7 del 2 del 61. Esa es la fecha, 7 del 2 del 61. Párrafo 49. Algunas veces yo le pedí que hagan cosas que son ridículas para su propio pensar humano. Ahora recuerden, si ustedes van a entrar en este avivamiento tratando de comprender algo, más les vale que no entren para empezar, porque ustedes no lo pueden hacer. Recuerden, Dios no conoce al hombre, o mejor dicho, el hombre no conoce a Dios por medio de su mente. Él conoce a Dios por medio de su corazón. ¿Por qué? Dice, en el huerto del Edén, bueno, dice, el hombre fue dividido entre Dios y Satanás. Fue dividido. Es una división que se ha hecho. ¿Sí? Y usted ve exactamente el resto de la Biblia en lo mismo. La batalla final, ¿qué es? Babilonia y Jerusalén. ¿Dónde está Babilonia? Si tengo mente denominacional, Babilonia está el mundo allá afuera. Pero ¿dónde está Babilonia? Esa división y esas dos batallas, Babilonia y Jerusalén, ¿dónde es el mundo de la mente y el corazón? Por eso cuando Dios dice, salí de Babilonia, salí del mundo de demonología, ¿pero dónde está el diablo? ¿No es que el diablo ha tomado control de la mente del ser humano? De ahí hay que salir. Y él tiene dominio sobre mí si domina mi mente. Si yo vivo ahí en mi mente. Pero Jeroboam tenía dominio sobre los sacerdotes y sobre todos los que eran fieles. ¿Por qué? Ahí, si eras sacerdote y no querías hacer el oficio de sacerdote como Jeroboam lo establecía, iba mal. ¿Sí? Te iba mal. Pero tenías una opción. ¿Cuál opción? Irte a donde vive Roboam. Irte a las dos tribus. Entonces lo mismo hoy, nosotros podemos irnos del mundo de la mente al mundo del corazón. Y ahí, ¿qué puede decir él? Ahí él no tiene dominio. Has cruzado la frontera.
Sí, tal vez te puede mirar, te puede insultar, puede usar sus parlantes y tal vez insultarte desde allá para que escuches acá al otro lado. Pero son dos mundos diferentes. Son dos mundos tan diferentes más que la noche y el día. La noche y el día es un tipo de esos dos mundos. ¿Dónde están? En el ser humano, la mente y el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué se requiere? Piénselo. Por eso el Evangelio, Pablo dijo, nosotros tenemos la palabra de Dios y la predicación de ella, pero en misterio. El misterio que fue oculto, fue escondido, pero Dios en el tiempo del fin lo va a hacer claro. ¿Sí? ¿De qué se trata? No es un trabajo solo afuera, porque afuera, dijo Jesús, ¿de qué te vale lavar por fuera? Satanás engaña, no puede evitar, dice que la gente desea a Dios, pero les motiva, les insta a trabajar para lavar a la gente por fuera. Y es tan poderosa esa obra que el diablo hace, porque piénselo, eran tan santos, tan limpios y tan correctos afuera, ¿sí? Que cuando Jesús le dijo que están todos sucios, no, digo, hay que pedrearlo a este mentiroso, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? Vivieron en hipocresía ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios jamás le convence a alguien solamente operando su cuerpo y su espíritu. Porque uno dice, yo no tengo buenos deseos, bueno, yo no tengo malos deseos para nadie, a nadie le deseo mal en su mente, pero ¿qué en su corazón? Cuando usted tiene buenos deseos para la gente en su corazón, no solamente se queda ahí, actúa y trabaja para que realmente le vaya bien a la gente. Ya sea dándole un buen ejemplo, ya sea, si me toca conversar con ellos, dándole una buena conversación, ¿sí? Nunca dándole una razón para mal. Ya cuando es en el corazón no solamente son palabras vacías, sí, como del fariseo que decía, ataba cargas pesadas, pero ni con un dedo ellos movían su enseñanza, su doctrina. Ellos no vivían eso. Pero cuando eso está en el alma, no solamente son sus palabras, es su vida, es su realidad. Mundos diferentes. Entonces cuando vemos, dice, Satanás tomó la mente, se dividió el ser humano. Así como Israel se dividió, el reino de Jeroboam y el reino de Roboam. Bien parecidos, ¿no? El nombre es incluso. Pero mayoría es el reino de Jeroboam. Y en ese reino se estableció idolatría, sacerdocio falso. ¿Sí? ¿Y cuál es el sacerdocio falso? Yo, usted. Y en Jerusalén, ¿cuál es ese sacerdocio correcto? Jesucristo, la palabra. Él es el verdadero sacerdote. Él es el verdadero rey. ¿Sí? ¿Cuál es el rey falso? ¿Cuál es el Jeroboam? Usted dijo. ¿Y cuál es el verdadero rey que debe estar en el corazón? ¿Quién es el rey para el corazón? ¿Quién era el rey para Jerusalén? El rey de Judá, el reino de Judá. ¿Quién era el sacerdocio para ese templo? El rey sacerdocio de Leví. ¿Y quién es ese rey y sacerdote? Melquisedec. Entonces, ¿cuál es el sacerdote falso? Usted y yo, pues, hermano. La mente. Y el Jeroboam poniendo sacerdotes falsos. ¿Quién es por Jeroboam? El diablo, pues. Motivándonos a ser sacerdotes sin ser de la tribu de Judá. Sin ser sacerdote sin ser de la tribu de Leví y rey sin ser de la tribu de Judá. Yo mando en mi vida. Anda para allá, Jeroboam. Tú no mandas, manda el sacerdocio, el verdadero rey. Y cuando Usías quiso quitarle al rey, yo puedo hacerlo. Fomentar su idea, fomentar su pensamiento, su propia manera de ver las cosas. Por eso el profeta dice, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es el adversario? Yo. El enemigo más grande que tengo, William Branham. Entonces, si es tu enemigo, trátalo como tal, pues. ¿Ah? Pero el diablo obviamente sabe que aquí tenemos una lucha, pero busca convencernos que no peleemos la batalla que debemos pelear contra el yo, el enemigo. Si no, nos busca convencernos, como le convenció a todas las naciones que terminarán en Armagedón, que la batalla lo pelees contra el prójimo, transgrediendo los dos primeros mandamientos. Tu prójimo, ¿a quién debes darle a tu prójimo y a Dios? Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo ámalo como a ti mismo. Pero no, le damos ira, odio y una carrera armamentística para aniquilarlo al vecino, ¿no? A tal punto que eso va a ocurrir, se van a aniquilar obviamente, porque el otro también se cuida del otro y así, eso es Armagedón. ¿Sí? Pero viene un mensaje y dice, la batalla más grande, jamás peleada. ¿Por qué nunca se peleó? Porque el diablo tuvo éxito en engañar al ser humano, tu rival, tu enemigo es tu prójimo. Pero ahora Dios viene y revela su verdad para que pelee la batalla que nunca se ha peleado. Pero esta batalla que nunca se ha peleado también logra la liberación nunca antes lograda. El fin de la caída. Por eso que la noticia 6.000 años atrás de que había peligro para el ser humano en la tierra era cierto. Porque ¿quién atacaba al ser humano? ¿Quién era el que hacía el ataque? Satanás.
Dios dijo una noticia, hay peligro para el ser humano. Era cierto. Por eso ahora la noticia que hay peligro para el ser humano no es cierta. El peligro es ahora el peligro, porque ahora el Dios hace el ataque. ¿Y quién está en peligro? Satanás y su reino. Oye, el diablo viene, asústate, asústate, asústate tú. Porque ahora está atacando la vida. Ahora está atacando la libertad. Ahora está atacando la luz, la verdad. ¿Acaso no dice el profeta, después de 6.000 años después, Dios hará el ataque al Edén de Satanás? Entonces la mentira hace su trabajo y tiene su avivamiento. Imposible que el avivamiento de la mentira le gane al avivamiento de la verdad. Porque uno de esos será como David, el más pequeñito. El más pequeño en el reino de los cielos, como Juan el Bautista. ¿Sí? No, es más, como Juan, no. Más grande que Juan, dijo Jesús, ¿no? ¿Sí? ¿Qué declaraciones? Pero ¿dónde está el secreto? Operar en el corazón. Ahí nada es difícil. No es difícil. Si le entregan una pequeña cuchara y le dicen, derrúmbame ese cerro, tal vez lo haga, hermano. Tal vez lo haga su bisnieto, su tataranieto, porque usted trabajará toda su vida y no lo hará con la cucharita. Entonces el diablo mira, dice, Dios dice eso. Y luego le entregan las armas, ¿qué es? Imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afecto. Dice, no puedo. Pero cuando usted va con el alma, lo disfruta, es feliz. Porque el alma tiene capacidades que ni siquiera usted se da cuenta todavía. Observe, estos guerreros en el reino de Saúl, ¿qué vencían? Nada. Cuando fueron allá a luchar por David, ¿quién los derrotaba? Nadie. ¿Casualidad? No, señor. Es pasar del mundo de la mente, que es el mundo de Saúl, el mundo del rey falso, el mundo de un rey de la tribu de Benjamín, el mundo del reino de la mente. Cuando se salieron del reino de la mente y se fueron hacia el reino del corazón, que era el reino puesto por Dios, el reino de David, ¿quién los podía vencer ahí? ¿Dónde están nuestros problemas y por qué nos ganamos problemas? Buscamos tener compañerismo con la palabra de Dios, pero lo metemos no en su lugar que Dios ha dicho que debe estar, el corazón. Y cuando lo movemos como el filisteo a templos equivocados, a templos idólatras, ¿sí? Al dios Dagón. ¿Dónde está ¿Dónde está Dagón? ¿No es el diablo? ¿Dónde está Dagón? En la mente. Y cuando ahí le metemos el arca, después estamos, porque desde que yo vine al mensaje, desde que yo estudio, desde que leo la palabra de Dios, no sé por qué, pero hasta el jefe le caigo mal, en todo me sale mal. Así es. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no es exactamente diseñada para ser colocada en el alma. Allí hay ganancia, ahí hay resultado correcto, ahí hay bendición, ahí hay poder. ¿Sí? Entonces, cuando usted entiende estas cosas, es fácil. Ahora, mire el trabajo, mire cómo Dios ha dado detalles para que no fallemos en captar esta escena. ¿Sí? Vamos a leer aquí en el mensaje muchas de estas cosas. Para que usted tenga, no solamente escuche esto, pero tenga los puntos ahí en el mensaje para que usted trabaje con ello. Y hermano, usted cuando logra ser un verdadero soldado, como dice el profeta Pablo, un guerrero despojándose de sí mismo, ¿sí? No solamente es usted el que gana, todo su alrededor, todos aquellos con los cuales tengan compañerismo con usted, la van a pasar bien. ¿Sí? Demonología va a ser cada vez echada fuera de escena. Miremos aquí en el mensaje, el develamiento de Dios. La forma en la que Dios va a hacer hace su plan, su programa, y no es difícil esto, por eso que simplemente es un trabajo nada más. Es un trabajo. El develamiento de Dios. Párrafo 323. Párrafo 323. Dice así. Fíjense en este antiguo velo que escondía la gloria. ¿Sabe qué era? Que traigan de todo, pero dice, pero atrios. ¿Sí? No había techo. Lugar santo, el candelabro.
pero el lugar santísimo era las instrucciones específicas, que sean pieles. Mira el orden que Dios dio, que sean pieles. Sí, y usted se da cuenta por qué Dios exigió incluso una de las pieles que él exigió, la piel del tejón. Y el tejón era un animal inmundo considerado en la Biblia. ¿Por qué va a esconder lo más sagrado? ¿Sí? Por eso el profeta dice, miren ese antiguo velo que escondía la gloria de Dios escondida. Sí, para que la gloria de Dios esté dentro de ese templo. ¿Sí? ¿Qué es lo que escondía? Dice, pieles. ¿Pero qué pieles? Las pieles viejas de tejón. No había hermosura para que eso sea deseado. O sea, usted sabe. ¿Sí? Nunca busca usted, tal vez, lograrse o tal vez ¿no? Tener bastante simpatía y ganarse amistades por el esfero. No hay nada. No hay hermosura, no hay nada que desear ahí. Es una persona simple, común y tal vez, sí, nada tradicional con respecto a la forma establecida por la religión del cristianismo. Pero dice, no había hermosura para ser deseado, ni tampoco en su carne. Porque esa es la razón de que la gente dijo, cuando vieron a Jesús, un hombrecito viejo encorvado como ese, probablemente de 30 años, cuando vieron a Jesús, y canoso, y su barba canosa, no tenía mucho que mirarle a él, ¿eh? La Biblia dice, sin atractivo, ¿para qué le decíamos? Él no parecía un rey. ¿Por qué? La vieja piel de tejón, pero ahí en el interior estaba Dios. ¿Se da cuenta que parecía Jesús nada amigable? Se acercaban los sacerdotes con hipocresía y en la teoría de los ministros de todo eso, pues hay que acercarse con bastante apariencia de humildad y de aprecio. Y esperas que el otro también te diga palabras bonitas, aunque sabes que no le caes bien. Pero esa es la política, ¿no? ¿Sí? En cambio, ni a mí Jesús, ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿No? Te porco blanqueado, oh hermano. Nos ofendes también a nosotros, le dijeron los escribas, ¿no? Ay, vosotros también escribas. O sea, ¿por qué? La obra de Dios, ¿sí? Realmente es directa al corazón. Y eso significa que va a haber un menosprecio, ¿sí? Hacia el mundo del reino ya existente, que es el reino de la mente, que domina la esfera del cuerpo. Influye completamente toda su atmósfera. Entonces Jesús afuera no había nada, no era nada amigable. ¿Qué amigos tuvo? Piénselo. Y hasta su gente lo dejó solo. Pero ¿por qué se quedó Pedro? Dijo, bueno, la única cosa es que tienes palabras de vida eterna. Nunca pierda de vista la principal verdad, el principal punto de la obra maestra de Dios, que es Jesucristo. Entonces, cuando el profeta presenta esto, dice, ¿a qué tipificaba el lugar santísimo? Jesús era ese templo. Pero para que Dios esté escondido, dice, no tenían que ser tejones ni ovejas vivas. La piel. La piel. Por eso, ¿qué es? ¿Cuál es el plan de Dios? Va a quedar ante usted, va a ser la misma persona. ¿Sí? Pero ya no está la vida que estaba ahí. La vida era una vida inmunda. Pero cuando esa vida inmunda sale, la piel vale para esconder la gloria Shekinah. Cuando el liderazgo viejo sale, cuando la jefatura vieja sale. ¿Sí? Párrafo 325. Párrafo 325 dice. Miren, dice, exteriormente no era nada, pero todo estaba en lo interior. Una vez adentro de eso. ¿Cómo ustedes entran en eso? ¿Saludándose de manos o uniéndose? No. Naciendo en eso. ¿Cómo? Muriendo. Deshaciéndose de su vieja piel de tejón. ¿Qué es eso? Su propio yo. Hay un enemigo que ya lo identificó en el mensaje, ya lo identificamos. Está siempre en escena arruinándonos la vida. ¿Cuál es ese? No se ve, pero cuando aparece en escena siempre usa 2 letritas. Solo 2 letritas usa. Por esas 2 letritas rápido lo identifica. Yo. Siempre usa eso. Cada vez que él aparece, yo. Rápido. Usted
téngalo marcado, por eso lo identifica ella. Es mejor que las pruebas PCR, ¿no? Porque esto no solamente te dice que algo está mal, sino te dice quién está ahí. Por eso dice el águila, descubrió que ese nombre era muerte, lo rastreó, lo siguió. ¿Sí? Sí, porque a mí me parece, porque yo creo. Es algo tradicional, porque yo así lo veo. Nos hemos acostumbrado tanto que incluso nos parece algo digno, algo de mucho valor, pero luego que venga un mensaje y nos diga que ahí ese es el enemigo y que ese es el que impide que Dios se esconda detrás de esa persona. ¿Cuál es ese viejo, ese tejón inmundo que debe morir? El yo. Entonces, cuando usted comparte la palabra de Dios, asegúrese que ahí no se mete el yo. Y eso es un trabajo. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer las cosas más fáciles, porque tomo algo de la escritura y luego, porque mira, porque también, si nosotros pensamos, si nosotros, por ejemplo, porque a veces disfraza, ¿no? Dice, si nosotros, porque nosotros y nosotros, pero usted ya sabe, ese es otro lenguaje nada más del mismo yo. En cambio, cuando el otro, está escrito, así Dios lo ha dicho, así lo ha dicho el profeta, esto está escrito aquí, y esto está escrito aquí, y esto está escrito aquí. Si usted se cuida y trabaja para no dejar que el yo corra, si quiere haga el experimento, una semana hágalo, pero no lo pierda de vista. Y luego vea si hay resultado o no. Cambia su mundo interior adentro cambia. Se va un peso terrible de usted. Y a las cosas ya no lo ve difícil ya. Ya no lo ve difícil. Porque si no, usted va a estar incluso cuando usted dice, sí, venceré, si uno de 1.000.000 yo seré. No hay que cantar eso, porque el diablo se enoja y viene después que cantamos, no, yo soy uno de 1.000.000, nos da duro el diablo. Tienes miedo, pero cuando ya estás sacando ese yo fuera de escena, no hay miedo a lo correcto. Ese es el estorbo. Es más que real que nosotros conocemos el mundo real, porque las cosas visibles que nos parece que son real, solo es tiempo y dejará de ser. Por eso dice Pablo, las cosas visibles dejarán de ser, las que permanecerán son las que no son visibles. ¿Sí? Entonces, cuando usted mire estas cosas, dice, para que la gloria de Shekin esté adentro en el interior, ¿sí? Hay que sacar fuera de escena, ¿cómo? Uniéndonos a la iglesia, uniendo. Físicamente las cosas le pueden calmar, son como calmantes, son como el sistema de salud o de medicina del mundo hoy. ¿Qué le da? Calmantes, calmantes. ¿Se deshacen de la enfermedad? Nunca, no conviene, pues la salud no es rentable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? El diablo nos permite cosas que sabe que no nos van a curar y no hayamos estorbo para de repente buscar un compañerismo, congregarnos y todo por el estilo. Pero, ¿sí? Aquello que realmente va a sacar no solamente ese dolor, ese mal síntoma, sino va a sacar de raíz la enfermedad, es lograr, ¿sí? Seguir la instrucción de la palabra de Dios que nos habla de nosotros mismos. Y esto es todo ser humano, sin excepción, esta es su realidad. Y esta es su opción de él, su batalla, hacer guerra al propio yo. Por eso Jesús mismo dijo, examinen si le estoy hablando por mi propia cuenta o si la doctrina es de Dios. ¿De qué se trata? Vigila que no esté en la obra, no esté haciéndose protagonista ese yo. Pablo dijo lo mismo y de eso se cuidaba, dice. ¿Sí? Entonces, miramos cómo hacerlo, dice, muriendo, deshaciendo. ¿De quién? De su propio yo. Para entrar adentro de nuevo. Renuncia a esa piel de tejón, ¿no? Esa vida de tejón, esa vida inmunda. ¿Sí? Avancemos un poco más de datos aquí. Mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros. El poderoso Dios develado ante nosotros.
Párrafo 135. Párrafo 135. Dice, yo sé lo que era antes, pero ¿qué de hoy? ¿Ven? Esas pieles que estaban sobre los tejones, las pieles, antes que estén en el lugar santísimo, estaban sobre los tejones. ¿Sí? Pero ahora están ocultando, esas pieles están ocultando la gloria de Dios. La tienen oculta. ¿Se da cuenta, hermano? ¿De qué se trata? Las cosas de afuera nada más tienen que llegar a ser una piel, pero adentro va a ocultarse la gloria de Shekinah. Entonces dice, esas pieles, ¿qué eras antes? ¿Sí? Y sé lo que era. Pero ¿qué pasó? Quedó nada más la piel. ¿Sí? Pero ahora esa piel ya está ocultando la gloria de Shekinah. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos una decisión de trabajar arduamente para que llegue a la gente lo que Dios ha enviado para ellos. Que llegue tal como lo envió. En el camino no le queremos echar algo más por ahí. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando ustedes, ¿cómo se deshace de esa piel del yo? ¿Sí? Hay un simple secreto. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Sí, pero se ha trabajado arduamente, ¿para qué? Para que ese yo esté obviamente tomando control, dominando en el corazón. Entonces, nuestro lenguaje está relacionado con eso. ¿Sí? Pero, cuando usted trabaja, cuando usted entiende eso, ¿cuál es simplemente la situación? Solamente hay que trabajar. Porque nunca es sin resultado cualquier cosa que usted trabaje, ¿sí? Día tras día, pensando en ello, leyendo de ello, pues oyendo de ello. Eso termina, y lo hace constantemente, termina asimilando su corazón. Su alma empieza a recibir las cosas desde la esfera de su mente, desde la esfera de su pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr sacar al yo fuera de escena? No es por fuerza, no es por guerra, no es por batalla, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Y el espíritu ha provisto la palabra de Dios. Por eso yo le decía, es un trabajo arduo, decidido, honesto. Que usted trabaje con esa decisión. Quiero realmente conocer lo que Dios ha enviado, lo que es su palabra, y conocerla bien. Entonces usted empieza a trabajar, ¿sí? Así, con esa sinceridad, ¿sí? Incluso respetando el orden que Dios ha colocado, ¿sí? Porque yo puedo tomar libros, pero luego no, pero si Dios lo colocó desde Génesis, porque hay libros que no van ahí, ¿sí? Por ejemplo, es colocado Esdras, Nehemías antes de Job. Si Job debería ir antes de Génesis. Pero Dios colocó ese orden, entonces significa que algo debió haber ahí, leer en ese orden. ¿Sí? Igual es el mensaje. Dios empezó dándole al profeta estos temas, y llegó hasta el 65. Se trata de una decisión de trabajar con un entendimiento, ¿sí? Hay que hacer una guerra sin parar para que ese yo deje y salga del protagonismo. ¿Cómo va a salir fuera del protagonismo? Ah, ya, no voy a hablar. No voy a hablar del yo. Pero ahí está. Solo lo estás frenando. Sí, como todavía alguien te dijo por ahí, cuidado con el yo. Ah, te das cuenta, lo vigilas. Pero ¿qué tal en el momento que te descuides? Va a salir otra vez. Sí, la cosa es sacarlo fuera de escena. ¿Cómo? Con trabajo. ¿Sí? Porque el diablo trabajó, estableció para que el ser humano vive y actúa por las ideas dominantes, por los pensamientos que más dominan, ¿sí? En su mundo de ser, de ver las cosas, de pensar. Pero, por eso decía Salomón, el hombre lo que es en su corazón, en lo que él piensa, eso es su realidad. Mire el pensamiento de Job, determinó realidades futuras. ¿Sí? ¿Qué pensaba? Pensaba de cosas que le causaban miedo, pensaba de cosas que le causaban preocupación, y terminó creando una realidad desde la esfera del pensamiento. ¿Sí? Entonces, cuando usted entiende eso, ¿por qué Dios nos entregó? ¿Por qué Dios desciende y nos entrega el libro y dice, cómelo? Y se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué se trata? Una decisión de ser diligente, de ser un súper buen trabajador con lo que Dios le ha provisto. ¿Sí? Entonces, mientras más abunda lo que es de Dios, entonces mientras la luz de Dios, la verdad de Dios aparece abundantemente, las tinieblas que se dio retroceden. ¿Qué va a sacar las tinieblas? Si usted se pone, coge un palo, coge un rifle y le dispara a la oscuridad y le ordena que se vaya y lo maldice y de repente le insulta y lo reprende, y puede luchar 10 años y no se van a ir. ¿Pero qué hace? Encienda la luz. No tiene que pelear con la oscuridad, solo encienda la luz. ¿Cómo deshacernos del lío?
¿Cómo sacar fuera de la gente? Dice, no, ahora no, ahora. Por eso el profeta se acuerda con esta muchacha que vez tras vez había ido y recaía otra vez, había ido a las iglesias. Y cuando el profeta la encuentra, dice, hermano Branham, yo lo he intentado vez tras vez. No hay problema, dice, vamos a trabajar con ello. Y luego dice, empieza a orar, llora un poquito, dice, ya, hermano, ahora sí, desde aquí empieza una nueva vida. El profeta dice, no, Señor, eso ya lo ha hecho vez tras vez y ha vuelto a fallar. Quédese ahí, siga en esa conexión con Dios. Cuando de pronto, sí, empezó a llorar, empezó a sentirse libre, le dijo, ahora sí. Ni sabía ni por qué, la cosa que algo tomó lugar en su interior. Ahora sí, le dijo. Sí, entonces, ¿qué sucede? La gente hace un trabajo, pero no lo suficiente hasta lograr esa liberación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Una decisión de trabajar con la palabra de Dios. Entonces usted va a estar seguro que no está hablando su idea. ¿Por qué? Hermanos, salgamos de ese mundo donde usted dice, mira, a mí me parece esto, o no sea así, hermano. Si no es así, dímelo. El yo tiene duda, tiene incertidumbre, no tiene convicción, solo se mueve por ánimo, ¿sí? Pero cuando dice, mire, esto es así, ahí está. No, pero no es, no le pueden hacer dudar porque usted vuelve otra vez y lo mira, ahí está escrito, no es mi idea. Es la palabra de Dios. Pero hay que trabajar para eso, ¿sí? Porque Dios administra el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Trabaje usted. No lo vea imposible. Todo el mensaje, no es algunos mensajes. Quitémonos por eso, forcémonos nosotros mismos a no ser cómodos en que rápidamente yo me domino un tema sin estudiar, sin leer. No, rebusémonos, trabajemos. Estudie, vaya del 65, del 47 al 65, 65 al 47. Trabaje con ello y luego vaya de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. ¿Sí? El trabajo no solamente va a traer el entendimiento de la palabra de Dios, sino que va a sacar a las tinieblas fuera de escena. Usted no lo puede hacer, pero es. Y usted trabaja con aquello que sí lo puede hacer. Y cuando ese mundo empieza a ser limpiado, empieza a ser lavado, entonces las cosas empiezan a tomar lugar. ¿Sí? Voy a mostrarle aquí. Un mensaje. El mensaje se llama ¿Por qué es que tantos cristianos encuentran tan difícil la vida cristiana? Buen título, ¿no? Sí, porque no es difícil. ¿Pero por qué tantos llamados cristianos pero lo encuentran tan difícil? ¿Sí? ¿Tan difícil? Porque de todos modos, hermano, usted todos los días está asimilando en su entendimiento. Qué bueno que cuando usted entiende esto, trabaje en ello. Párrafo 56. Párrafo 56. Observe esto. Dice, ahora, ¿qué sucede cuando el viejo espíritu ha salido de un hombre? O sea, cuando usted empieza a trabajar con la palabra de Dios, ese espíritu, ¿qué es lo que pasa? Si usted trabaja arduamente con la palabra de Dios, porque no hay otra cosa que lo va a lavar, lo va a limpiar, nada va a sacar ese yo fuera de escena. ¿Sí? ¿Y cuándo es que Dios empieza a trabajar en usted? Cuando ese espíritu del yo, ese espíritu de tomar el control de la mente, donde Satanás reina, es sacado fuera de escena. Y es sacado fuera de escena porque usted ha traído a escena algo mayor que él, la palabra de Dios. Entonces, cuando el espíritu viejo ha salido de un hombre, la Biblia dice, el diablo ha salido de un hombre, ese demonio sale. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no puede tener ideas para corromperse, no puede. ¿Quién le da ideas para corromperse? Demonios. Porque él no está hecho de esa manera, no tiene esos recursos. Dios no lo ha creado con esos recursos. No tiene ideas para hacerse daño. Todo lo que él tiene es para seguir su guía, para seguir al Cordero. Pero si una persona libre dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Qué pasa? ¿Mira mal? No, dice, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Esa es su convicción. Me confortará, dice, ¿no? Con aguas, ¿cómo es? Aguas de reposo, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará en lugares de delicado pasto. Esa es su convicción acerca de las cosas de Dios. Pero cuando dice, es cristiano y la ve todo difícil, ¿sí? Es por causa de que todavía no ha sido libre de ese viejo espíritu, ese viejo demonio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces ese espíritu sale de un hombre. La Biblia dice que el diablo ha salido de un hombre, camina en lugares secos y vuelve.
y encuentra la casa, mire cómo la encuentra. Barrida. ¿Saben ustedes lo que pasa? ¿Por qué la encuentra barrida? ¿Por qué la encuentra limpia? Eso es lo que hace. Cuando el demonio se va, Dios trabaja. Y el ser humano ahí comete su error. Comete un error terrible. ¿Por qué? Trabaja con la palabra de Dios, entiende, y empieza a ser limpio, empieza a vivir una vida correcta, un testimonio. ¿Y sabe qué pasa? Su relación y su trabajo con la palabra de Dios se empieza a volver un poquito más lento. Porque ya sabe. Ah, no, eso ya me leí. Esto ya me leí. Su pasión de conocer la palabra de Dios piensa que es conocimiento, que ahora lo entiende y se detiene su trabajo intenso con la palabra de Dios. Porque la casa dice ya está adornada, ya está barrida. Pero ¿saben lo que pasa? Una vez vivieron en un viejo callejón de botes de basura, esa era su realidad. Eso es correcto. Donde viven todos los demonios, todas las ratas y todo lo demás. ¿Sí? Alborotos, peleas, contiendas, argumentos, todo eso. Pero cuando el Espíritu Santo entra, Él no puede vivir en ese lugar tan sucio. Él no puede vivir en ese lugar. Por eso, hermanos, que muchas personas incluso hasta se desaniman porque, hermano, no sé yo qué pasa, quedaré tan mal, por favor, ore por mí, tendré demonio porque leo y no entiendo nada. El trabajo principal por el que nunca debemos descansar con la palabra de Dios es por ser limpios de esa suciedad. Sí, porque el entendimiento ya es consecuencia de que Dios vio que las cosas están. Es como alguien diga, mire, entra a su casa, todo está sucia, horrible. Sí, está llena de todo tipo de basura. Tal vez ha sido un basurero, todos los vecinos botan la basura ahí. Entra a su casa, una pestilencia terrible, ratas corren por ahí y se pone a llorar. ¿Por qué estás triste? Sí, no hay muebles en mi casa. Sí, yo quiero muebles, quiero que todo eso no está ahí. ¿De qué te valen los muebles? Las ratas lo van a destruir. ¿Sí? Lo primero que tienes que ver, hay que limpiarlo, hay que sacar toda esa basura. Entonces, cuando Dios nos encuentra, dice el profeta, estamos en una condición donde es un lugar sucio, de rata, de todo lo horrible. Peleas, argumentos, contiendas. Pero cuando el Espíritu Santo entra, mira, dice, Él no puede vivir en un lugar como ese. Esa es la razón por la que hay gente de hoy, que ellos pueden gritar, chillar, proseguir, pero después vivir como cualquier tipo de vida. O sea, no hay resultado, no hay logro. Por causa de que no entienden que lo primero que necesitamos es limpieza. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, ¿sabe qué hace? Toma la gran excavadora de Dios, ¿no? Esa grúa, esa gran máquina, y viene y escarba ese viejo callejón. Empieza a escarbarlo. Saca toda la suciedad. Entonces, de verdad que va a haber terrible situación porque esa rata, esa culebra que van a entrar ahí, va a ser terrible, ¿no? Saca, lo escarba desde abajo, desde adentro. Ni siquiera barre encimita, no, una excavadora. Saca la suciedad, ¿sí? Y dice, de todo ese callejón, ¿qué hace? Luego, dice, la entierra en el mar del olvido, toda esa cosa. Y luego dice, explana un lugar lindo y grande. Entonces empieza a explanar, empieza a traer tierra nueva, todo, ¿no? Arreglarlo bonito. Empieza, dice, lo explana, dice, y lo hace un lugar lindo y grande. Y luego pone encima una gran y enorme mansión. Y luego Él vive ahí, el Espíritu Santo. Y luego pone las flores, después que Él vive ahí, pone las flores de gozo, la flor de amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, amabilidad, fe, florecen alrededor de toda la casa. ¿Se da cuenta el plan de Dios como Dios lo ha establecido? Pero nosotros subestimamos nuestra mugre, nuestra suciedad, lo subestimamos tanto que con 3, 4 días de iglesia o de estudio, y aquí ya está ya. Moisés, 40 años que Dios tuvo que lavarlo de su suciedad. Pablo ni también se bautizó, dijo, ahora estoy listo, voy. Tuvo que tenerlo en el desierto tantos años y luego otros cuantos años en Antioquía. Hasta que Dios dijo, ahora sí apártenme a Pablo y a Bernabé. Entonces dice, ¿qué hace Dios? Nuestra condición, por eso, hermano, ¿qué dice la Biblia? Salir de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Guarida de todo espíritu inmundo, ave. O sea, el profeta no está exagerando aquí. Ave sucia y aborrecible. Su maldad no solamente ha llegado su contaminación alrededor, ha llegado hasta el cielo su mugre, su suciedad, su mal olor. Salir para que no participe de eso. Entonces uno sale sucio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? Empieza a trabajar, a limpiarnos, a lavarnos, todo eso.
Y luego termina haciendo su lugar de morada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Dios a Moisés? Hágame un santuario para yo habitar ahí. Pero el material lo tiene la gente. ¿Qué es eso? ¿Sí? Traer el cuerpo según las reglas, traer el espíritu, traer luego el alma según las reglas que Dios estableció para cada uno. Por eso que había utensilios que deben estar en los atrios. Utensilios diseñados por Dios para el lugar santo. Y luego el arca para el lugar santísimo. Y entrar ahí no era con cualquier vestimenta, era la vestimenta diseñada por Dios. Todo es un proceso de detalles tras detalles que Dios dio por causa de que la obra de Dios en una persona no es así de simple. El profeta dice, 21 años Dios tuvo que preparar a Juan el Bautista. Desde la edad de 9 años lo mandó al desierto. 21 años para hacer una obra de 6 meses. ¿Eso sabe por qué es glorioso y es impresionante? De que cuando Dios usa a alguien, ¿sí? Es porque lo ha preparado de antemano Él, ha trabajado con Él. Él no se confía y no usará cualquier cosa. Entonces no es más allá de yo querer hacer las cosas, es más allá de eso. Es el proceso de un Dios que no cambia para trabajar con su gente. ¿Sí? ¿Cuánta gente, cuántos dones hay en nuestro medio? ¿Cuánta gente con capacidades impresionantes? Pero depende que quieran pasar el proceso. Hasta que Dios diga, ahora sí, voy a ponerte en escena. Serán pocos, pero será tan poderoso lo que Dios hará con esos pocos, que trabajarán para mover un pueblo de la mente hacia el corazón, del mundo de idea y razonamiento hacia el mundo de la fe, y no cualquier fe, fe de rapto, fe del fin de la caída. Pero es un trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la carrera que tenemos que correr? Correr con ese entendimiento. Hay una obra mala, sucia, ya hecha en nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar? Tenemos los ríos del agua de la palabra de Dios con alta presión. Pongamos día tras día con ese entendimiento. Hermano, pero yo no entiendo. Es que yo no me preocupo por entender, porque eso lo maneja Dios, esa llave. Yo me preocupo por almacenar y bombardear constantemente y sin parar el mundo de mi mente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? La gente estudia, lee, ya conocen un poco y han leído. ¿Sí? Ahora el desesperado nada más el que recién empieza. Los demás ya han leído ya. No, yo ando vigilando. Si antes yo llegaba a 15 a 20 mensajes a ver en un día completo, a ver cuánto llego ahora. Porque es terrible si mi hambre y mi acción por comer la palabra de Dios decae, desciende. Ni siquiera hay tiempo para detenerse. Porque es una ley. Una vez, y Dios sabe cuando ya estamos limpios. ¿Sí? Cuando ya estamos limpios, automáticamente, ¿qué hace? Es el Espíritu Santo. Una vez que ya salió toda la tierra sucia, contaminada, toda esa mugre, una vez que ya salió y no solo se lo deja ahí, lo remueve y lo deja ahí, se lo bota al mar del olvido. Y luego empieza a traer la nueva tierra, nueva escena, y luego planta su casa, y luego todas esas adornos, esas flores de gozo, de todo el fruto del Espíritu empieza a florecer. Y harán un tiempo para mí. Pero tenemos que lograr entender cuán beneficioso es trabajar desde la esfera del alma. Su capacidad es ilimitada. Por lo tanto, Dios no nos está pidiendo cosas para nuestro mal, sino para nuestro bien. Volvemos rápidamente, miremos aquí. Estamos leyendo el poderoso Dios revelado ante nosotros. El párrafo 33. El párrafo 33. Observe cómo Dios trabajó allá. Es la misma escena, Él no puede trabajar diferente. ¿Sí? Por eso, ¿para qué era el profeta? ¿Qué le dijo? Mira de acuerdo al diseño que yo te he mostrado. De acuerdo al diseño que yo te he mostrado. Entonces dice el párrafo 133. ¿Qué había detrás de aquellas pieles allá? 133. ¿Qué había detrás de esas pieles allá? Las pieles de tejones. Sí, esa es la persona, una condición inmunda en la que se encuentra. ¿Sí? Pero si Dios diría destruye esa piel o algo, no. ¿Sí? Lo que está mal es la vida. Lo que estaba mal era la vida del habitante que estaba en la tierra. ¿Se da cuenta que todos los tipos son lo mismo? El habitante, el cananeo, se da cuenta que era tan abominable para Dios que Dios no quería ni que se cojan un manto de ellos. ¿Sí? Eran derrotados. ¿Por qué la gente era derrotada? ¿Por qué? Por valorar las cosas del cananeo.
¿Por qué la gente es derrotada hoy? Por valorar su idea, por valorar su pensamiento, por valorar su razonamiento, su imaginación, sus afectos. No tomes nada del cananeo. Es anatema. La tierra es buena, pero el que habita ahí. La piel es buena, pero la vida de ese tejón tiene que salir. ¿Quién tiene que hacerlo eso? Usted. Dios no fallará en darle todos los recursos que usted necesite, pero usted debe trabajar. Por eso le decía, ¿cuál es la unción que el diablo tiene opción de ganar contra el ser humano? Pereza. Cuando le dijeron 5 años en la universidad con un horario estricto y con mucho trabajo para que luego salgas y seas un profesional, no lo vio obstáculo. Y un gasto tremendo, no lo vio obstáculo. ¿Para qué? Para que luego tengas una mejor posibilidad de una mejor vida en la tierra. No lo vio obstáculo, hizo el gasto y el sacrificio. ¿Qué importa lo que se requiera? Pero esta posibilidad de mejor vida, no temporal, eterna, no lo vea con obstáculos, no le ponga obstáculos, no deje que el diablo le presente sus obstáculos. Porque ya hay un avance, ya hay un trabajo hecho. Pero si la casa está adornada y vacía, vuelve el demonio, vuelve el diablo. ¿Por qué la encuentra ahora así adornada? Porque el Espíritu Santo ha hecho un trabajo de limpieza, dice. ¿Qué hace la gente? Se detiene. ¿Sabe qué? Es la palabra de Dios la que lo lava. Es la palabra de Dios la que lo liberta. Es la palabra de Dios, ¿sí?, la que va a llenarlo de nuevo. Entonces, yo trabajé, ya soy limpio. Pues ahora trabaja para amueblar de nuevo. Trabaja para edificar, trabaja para que te llene. Una vez que ya estoy lleno, ahora sigue trabajando con la palabra de Dios para que te ponga en servicio. Una vez que ya estás en servicio, trabaja para que nunca te canses de hacer el bien. Firme hasta el fin. Por eso dice, que había detrás de aquellas pieles, las pieles de tejones, en lo cual no había hermosura para que lo deseáramos. No te preocupa, por fuera qué, nada. Por fuera puedes, hermano, ni siquiera necesitaría alguien decirnos que estamos mal, no somos buenos para nada. Cualquiera, ¿y qué hace ese animal inmundo ahí detrás, en el lugar santísimo, en el templo, en el más sagrado, ese animal inmundo que no vale nada? ¿Qué hace ahí? Si estuviera vivo no estaría ahí. El punto es que la vida que estaba en ese tejón salió, ahora quedó la piel. La piel sí vale, la tierra sí valía. La vida que estaba en esa tierra no valía. ¿Cuál era la batalla? Hay que deshacernos de esa vida, de ese adorador falso. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Primero destruye la falsa adoración. ¿Dónde estaba? En su casa. ¿Sí? Por eso dice, ¿qué había detrás de aquellas pieles de tejón? En lo cual no había hermosura para que lo deseáramos. Y cuando fue hecha carne, habitó entre nosotros. Aún no tenía hermosura para que lo deseáramos. Jesús igual, dice, en lo natural, común. Y ahora es lo mismo hoy en día, la misma forma en la que vino Jesús. Lo mismo es hoy en día. No hay nada en un hombre o en una mujer que pueda ser deseado. Uy, hermano, pero mira, no les caigo bien. No te preocupes de eso. ¿Sí? Hermano, pero mira, de repente me miraron mal. Hermano, pero si lo merecemos, por favor. ¿Ah? Entonces dice, pero no hay nada en ningún hombre o una mujer que pueda ser deseado, sino lo que está detrás de eso. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y cómo se revela eso? ¿Cómo puede, dice el árbol bueno tener fruto bueno y el árbol malo tener, el árbol malo tener fruto bueno y el árbol bueno tener fruto malo? No puede ser así. ¿Sí? Entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su conversación? Usted de esa manera descubre, ¿sí?, qué hay detrás de usted. Cuando usted empieza su trabajo con la palabra de Dios, eso es una carrera que nunca, si es correcta, nunca va a disminuir. Crece, crece, porque es como entrar, primero, me leí un mensaje, es como entrar por los tobillos, ¿sí? Y luego, ¿qué es? ¿Se devuelve nada más a las uñitas? No, avanza a la rodilla, avanza a la cintura, avanza arriba, luego hay nada en ese río. Estamos entrando al mundo palabra. ¿Qué es la eternidad? Es el mundo de la palabra de Dios. Por eso crece, su relación, su amor, su respeto, su apreciación, su deleite en la palabra de Dios crece.
Mientras más tiene de ella, más la ama, más la respeta, más trabaja con ella, más la valora. Pero cuando el demonio vuelve, dice, no, eso ya sé, ya le leí esto. A ver este mensaje, a ver qué mensaje leo. Ah, no, mira no, este ya le leía. Este ya le leía. Este ya le leía. No sé qué mensaje leí, porque ya me he leído esto, sí ya. Si ya la leíste, ¿sí? Es como que te ofrezco sandía. No, eso ya comí una vez ya. Pero eso es ayer, ¿sí? Oye, ¿quieres? Te ofrezco un almuerzo. No, almorcé la vez pasada ya. Es diario. Usted se da cuenta si hay algo de lo que usted no se cansa, porque de eso es vida. ¿Qué es? Alimento. Y ese alimento que le produce energía temporal, para una vida temporal. ¿Cuánto más el alimento del alma? Por eso dice, ¿qué es? Llegamos a hacer esas pieles, ¿sí? Pero detrás de eso está escondido el plan de Dios. Párrafo 67 del mismo mensaje. Párrafo 67. Dice así, ahora Dios allá en los días del Antiguo Testamento, hablamos que después que Él hubo aparecido a su pueblo en distintas formas, Él se veló detrás de pieles de tejones. ¿Qué era? Dios ocultándose detrás de pieles de tejones. Ese era su propiciatorio. Hallamos, dice, como en los días de Salomón, cuando él dedicó el templo del Señor, allí colgaban esas pieles de tejones. ¿Cómo fue que él entró como la columna de fuego y como la nube y bajó allá atrás? Se veló para el mundo de afuera, el mismo Dios, que ahora fue como columna de fuego, que ahora destrozó Egipto, lo sacó de Egipto. Ahora Dios pedía, sí, esa misma columna de fuego ahora entró y la gente sabía, Dios está detrás de esas pieles de tejones. Porque ese era el plan de Dios, está mostrando el plan. Te saco para que luego tú me hagas un templo, para que yo entre y desde ahí yo voy a liderar tu vida. Desde ahí te voy a llevar a tu promesa. No desde afuera, desde adentro. Por eso, ¿cuál es el plan? Desde afuera Dios le va a sacar. ¿Pero para qué le saca? Para que usted le haga un templo para Él. Para que esa mujercita le haga un cuartito para Él. ¿Por qué? ¿Porque tenía interés? No, porque le gustaba ese compañerismo. Le gustaba esa sabiduría de la palabra de Dios que estaba en el profeta. ¿No es el deseo tipo de Cristo? ¿No es la actitud de esta mujer? Dice, la actitud de la novia para con Dios y su palabra. Tenerle su cuartito. ¿Cuál es ese cuartito? El corazón. ¿Cuál es aquel cuartito en el cual usted debe trabajar con gran esmero? ¿Que se sentía tan bien Eliseo? Su corazón de usted. ¿Sí? Entonces lograr para que ese cuartito esté listo, hay que sacar esa vida que molesta a Dios, ese tejón viejo, esa vida vieja de tejón, el cananeo, hay que erradicarlo. ¿Sí? Qué gloriosa realidad. Por eso es la batalla más grande jamás peleada, porque el hombre nunca entendió que la batalla es hacia adentro. Por eso malentendieron a Jesús y lo rechazaron, porque Jesús les instó a lavar por dentro la cosa. Entonces, mire, ¿sí? Entró esa columna de fuego, todo que estaba atrás, se veló para el mundo de afuera. Pero por fe Israel sabía que estaba allá atrás. Ellos sabían que Él estaba allí, sin importar lo que ninguno de los impíos tenían que decir. Él estaba oculto del incrédulo, pero el creyente, por fe, sabía que Él estaba allí. Ellos tenían la misericordia de Dios ahí. Entonces dice, y Él estaba en su propiciatorio, lo cual era un gran secreto. ¿Cuál es el propiciatorio donde Dios va a ser colocado? El corazón. El ser humano tiene grandes cosas que si él trabaja con esas que el ser humano ya tiene, su corazón, su alma, puede abrir el cielo, la eternidad hacia él. Si Job abrió el infierno contra él, por la esfera de la mente, por la esfera del corazón abre el cielo hacia él. Todo el poder, ¿dónde está? Toda la realidad que va a sucederle al ser humano, ¿dónde está? En su decisión de él, de cómo y para qué trabaja. Dice así, ustedes saben, en el Antiguo Testamento, al entrar detrás de estas pieles, era muerte, era sagrado, Dios vigilando que cualquiera no entre. Pero hoy día, dice, al quedarse fuera de ahí es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Leamos, dice, allí, entonces, al entrar en su gloria era muerte. Ahora, el no entrar en su gloria es muerte. ¿Por qué ocurrió? Este cambio ocurrió, dice, ¿cuándo? Desde luego, cuando el velo fue roto en el Calvario. ¿No nos dice San Mateo 27?
que cuando él dijo consumado es, ¿qué pasó? Uno de los eventos que sucedió, el velo se rasgó. Dice, y no dice de abajo arriba, porque cualquier humano lo había hecho, ¿no? Pero era de arriba abajo, era como 12 metros. ¿Sí? De arriba abajo empezó a rasgarse para mostrar que era Dios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Mostrando, antes de que Jesús muera, el ser humano nunca podía volver a operar en su alma. Pues sacada del alma, la caída lo movió a la mente. ¿Tenía opción el hombre de regresar de la mente a su alma? No. Pero cuando Jesús pagó el precio para que el ser humano tenga la oportunidad de ahora volver a vivir y a operar y a actuar desde su alma. Y cuando no lo hace ahí, es muerte. Por eso la gente dice, no, tienes que operar en el lugar santísimo, en la gloria Shekinah, si no mueres. Si no entras al lugar santísimo, mueres. Pero ¿cuál es ese lugar santísimo? Ah, es aquel templo, el púlpito, el lugar santísimo. ¿Qué púlpito ni nada? Ese es su corazón de usted. Por eso, allá era muerte si entrabas. Hoy, si no entras, es muerte. Si no entras ahí, si no trabajas para que tu corazón sea ese cuartito para Él y que Él se sienta tan bien, y piénselo, lo persiguió a esta mujer gentil, a Eliseo, para que coma, para que sea aquella ahí y todo. Y Eliseo se sintió tan bien. Y lo tremendo era que ella no lo hacía por necesidad, por entendimiento. Cuando usted entiende, ese es su plan de Él. Eso es todo lo que Él... Yo quiero trabajar para eso. Que Él se sienta bien, que no ha muerto en vano en la cruz, que Él no ha rasgado el velo en vano, que el precio por el cual pagó para mí tiene valor. Y le voy a mostrar con mis hechos. ¿Dónde está el enemigo para atacarlo? Piénselo, todos los días haya estado arruinándonos la vida y sin saberlo. ¿Acaso no dice el profeta, lo que hablamos es lo que toma lugar? ¿Acaso no dice el profeta que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión? Que todo tu cuerpo es adaptado y sujeto a tu conversación, a lo que hablas. Piénselo. Mensaje. Obedece la voz del ángel. El párrafo 7. Dices, no es nada que yo pueda hacer por mí mismo. Nada que yo pueda hacer por mí mismo. Lo que Él me muestra, eso es todo lo que puedo hablar. Lo único que cualquier hombre verdadero de Dios pudiera decir es lo que Dios pone en su boca. Fuera de eso, sería una falla completamente. O sea, nuestra relación con Dios, ¿sí? Como es mostrada, ya no, usted se rehúsa, ¿sí? A hablar sus palabras, pero tiene el material de Dios en usted. Dice el profeta, ¿hay tanto de verdad para ponerlo en nuestra boca? ¿Hay tanto de verdad para hablar de ello? ¿Sí? Se le voy a leer esto aquí. Dios en su pueblo. Mensaje de Dios en su pueblo. Si el profeta dice, mira, esa es la condición. ¿Sí? Lo que Dios pone en boca. Yo no hablo lo que son mis ideas ni nada. Y cualquier persona que Dios trabaja con él hará la misma cosa. Párrafo 21. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Él traerá a cumplimiento lo que usted desee. Pero Él no puede hacerlo Él no puede hacerlo mientras usted se preocupe por ello. Una de las cosas que debemos erradicar nosotros es la preocupación. Él no puede hacerlo mientras usted se preocupe por ello. Veré si me recupero un poco y si esto funciona. No, dice, encomiéndenselo a Él y olvídese del resto. Comience, ¿qué? A testificar de cosas que están fuera de su vista. ¿Qué cosas quiere ver en escena? Hable de eso. Pero no están, habla. ¿Qué clase de creyentes quieres ver? ¿Qué clase de entendimiento quieres tener? ¿Qué clase de realidad quieres vivir? No están en tu vista, de eso. Porque de los que están ya, ¿qué necesitas hablar? Ya llegaste ahí, ahora habla donde tú quieres llegar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero no está a tu alcance, habla de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero todavía no has llegado ahí. Por eso dice,
Comience a testificar de cosas que están fuera de su vista. Usted lo cree, no es lo que usted ve, es lo que usted cree, no es lo que usted sienta. Él nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Usted es salvo por fe, usted es sanado por fe. Y fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que nos gusta, siente, huele o oye. Solo cree, actúa sobre ello, como si fuera. ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros necesitamos, vamos, al ser llenos de la palabra de Dios, vamos a hablar de cosas que no son nuestra realidad. ¿Sí? Pero que si usted la cree, trabaja con ello, habla de ello y termina poniéndola en escena, terminará siendo su realidad. ¿Sí? Escuche otro mensaje aquí. ¿Quién es Dios? 15/8/50. Dice, párrafo 35. Cuando la inspiración del Espíritu Santo está aquí para inspirarlos, 35, página 30, párrafo 35. Cuando la inspiración del Espíritu Santo está aquí para inspirarlos, recuerden, Dios hará, mire, Dios hará que su cuerpo, ¿sí?, actúe, que su cuerpo se mueva o actúe conforme a su confesión. Si usted dice que es un borracho y quiere tomar y habla de eso, no se preocupe, usted pronto será uno. Si usted dice que es un pecador, tal vez, y quiere pecar, usted estará justo así. Pero si usted dice que es un cristiano, lo cree todo el tiempo, Dios dice, su testimonio lo traerá directo a eso. No hay otro material que nos convenga colocar dentro de nosotros hasta que sea nuestra conversación, hasta que sea nuestras metas, nuestro enfoque, ¿sí?, nuestra carrera por ello, nuestro golpe en ello. No hay mejor que la palabra de Dios, no hay mejor que el mensaje que Dios ha provisto. Por eso a usted le conviene ponerlo en escena. Las cosas va a pasar para aquel que habla de eso, enfoca eso, proyecta eso. Por eso, cuando usted habla, esas cosas no solo es beneficio para el que, sino para usted mismo. Porque ahí su entendimiento que ya tiene se hace más grande, la fuerza que ya tiene se hace más grande, ¿sí? Y a la misma vez siembra bien y cosechará bien. Por eso dice el profeta, si usted dice que es un cristiano, lo cree todo el tiempo, Dios traerá su testimonio, lo traerá directo a eso. Si usted cree en sanidad, si usted cree que Dios le ha sanado, confiéselo. Dios hará que su cuerpo obedezca a su confesión. ¿Acaso científicos naturales no lo saben? Claro. Por eso es que un bombardeo continuo de que te preocupes. Un bombardeo continuo. Cuidado, no salgas con amigos, porque vigila bien con qué amigos sales. Te manda mensajes. Vigila bien con qué amigos sales. Que sean los mejores para que te acompañen a tu funeral si sales. Porque si sales te vas a morir. Te van a contagiar por ahí o algo. Por lo tanto, búscate buenos amigos que no solo te acompañen al salir, sino también que vayan a tu funeral. ¿Qué? Sembrándote miedo, duda, incertidumbre. Porque ellos saben que si hablas de eso, sí, termina siendo tu realidad. ¿Se da cuenta? Ahora Dios envía un mensaje y nos dice, ¿qué quieres que tome lugar en ti? ¿Sí? No es tu realidad la palabra de Dios, pero trabaja con ello para que sea tu realidad. ¿Sí? Y es tan poderosa la palabra de Dios que terminará opagando ese yo. Por eso, ¿qué dijo Dios? Háganme un santuario. ¿Dónde está el material? En ustedes. Pero tienen que tener ánimo, tienen que tener gozo para traerlo a escena. ¿Y cuál es esa realidad? El templo que Dios quiere en escena, un templo que tenía atrios, tenía lugar santo y tenía lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, el atrio y el lugar santo ya está ahí, pero hay que equiparlo con los utensilios que Dios ha dicho. Eso es, que mis ojos miren lo que Dios dice que debo mirar, que mis oídos escuchen lo que Dios dice que debo oír, que mi pensamiento y todo se sujete a eso y que mi lenguaje sea lo que Dios dice que mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el cielo. El modelo todavía estaba en el cielo, en proyecto de venir a la tierra, pero 2000 años después el modelo está en la tierra. Ahora hazlo como ese templo, como ese modelo que estuvo ahí, que los 4 evangelios nos muestran. No hago nada sino lo que veo al Padre hacer. Ese es el modelo que Moisés vio en el cielo, ese es el templo. Por eso le dijo, duros de servicio y circuncisos de corazón, porque el modelo ya estaba en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? No queremos, piénselo, correr una carrera de aventura. Entonces, ¿cómo corro? ¿De qué se trata? ¿Dónde está el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer? Y ese trabajo, piénselo, no solo tiene que ir a una oficina y trabajar, no solo tiene que ir a la iglesia, lo tiene constantemente, a cada momento, ahí está, para día a día no parar en ese trabajo.
Sí, pero con mucho respeto. Trabaje bien con el material que Dios le ha dado. Por eso le digo, no ve, trabaje, vaya. ¿Por qué Dios me mandó? ¿Por qué Dios trabajó? ¿Por qué Dios registró este mensaje? ¿Por qué Dios le dijo al profeta, almacene este alimento? Y luego va a ser traducido y va a ir al mundo entero. Dios le envió, es porque usted lo necesita. No guardarlo ahí como folletos. Trabajarlo, bombardearlo constantemente a la esfera del reino de Satanás. 2 reinos en usted. Desde la caída eso se dividió. Sí, Satanás tomó control de la mente. Dios ha reservado el corazón para morar en él. Pero ¿quién tiene que prepararlo? La habitación, ¿quién tiene que invitarlo? Esa tsunamita, esa gentil. Ella buscó los carpinteros. Ella buscó todos aquellos para tener un hogar listo, con todas las comodidades. ¿Sí? Que Eliseo está impresionado. ¿Sí? No sé qué darte, no sé qué hacer por ti. ¿Se da cuenta? Y el profeta dice, ¿quiere usted el favor de Dios? Hágale usted un favor a él. Él quiere templo, él quiere un templo. Eso es lo que le falta. No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Sí, no es bueno. ¿Qué hombre está solo? Dios, Jesucristo, el novio. Le haré una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que él descanse ahí. Para que él entre ahí. Para que él repose ahí. Para que él tenga su trono ahí. Para que él tenga su dominio ahí. Para que él tenga su control ahí. Piénselo. Entonces, ¿quién tenía el material? Usted. Usted tiene el cuerpo, el espíritu, el alma que él necesita. Pero tenemos que trabajar para sacar los utensilios que el diablo ha colocado para sus dioses y colocar en los atrios el utensilio que se necesita. El lavacro de bronce, la fuente de bronce que se necesita. Ahí, el candelabro que se necesita en el lugar santo, ¿sí? Y la mesa y el lugar donde va a ir el propiciatorio, ¿sí? Para colocar el arca ahí, en el lugar santísimo. Y esas pieles de tejones, es un trabajo para traer pieles de tejones, porque es el tejón, ahí estamos, nosotros somos ese tejón, que tenemos que acabar con él. Fácil es ir a acabar con otro, ¿sí? Pero acabar con ese tejón que hemos crecido ahí, ¿sí? Que hemos logrado pues darle valor, darle importancia. Pero hay otra vida, aparte de la que hemos conocido, más grande, más gloriosa, más poderosa, más sublime. Y está disponible para entrar en usted. Pero se requiere, dice, ustedes tienen que traerme esa. ¿Cómo tienes que traerlo? Señor, aquí te presento mi cuerpo, los atrios, como ofrenda. Aquí, y voy a sacar todas estas cosas que usaba este adorador pagano y voy a poner. ¿Qué pongo ahí, Señor? Muy bien, la fuente de bronce, hay que lavar ahí. Ahí va a estar no un sacerdocio pagano, pero es lo que tu palabra dice. Entonces usted aplica eso. Cómo se debe vestir, cómo debe hacer las cosas afuera, cómo debe tener su hogar, su matrimonio y ya. Pero luego dice, el lugar santo también tengo que arreglarlo. Botar todo ese paganismo y colocar el sacerdocio provisto por Dios, ¿sí? Y entonces coloca la luz del candelabro ahí. Y luego dice, pero el lugar santísimo, le pone tanta fuerza, tanta dedicación al lugar santísimo. Cuando Dios está en ese templo, desde ahí gobierna. Cuando en el lugar santo querían hacer un fuego extraño, pero Dios estaba en el templo. ¿Se da cuenta que Dios no permitió en el lugar santo el fuego extraño? ¿Sí? Cuando en los atrios quieren hacer cosas cerradas, Dios no permitió. Mire, Usías también ahí buscando entrar por el templo para él mismo sacar fuera de escena a los sacerdotes. Dios no permitió eso. ¿Sí? Mientras Dios esté en el templo, está protegido el lugar santo y está protegido los atrios. Está limpio. Por eso, si limpias lo de adentro y toma control el verdadero rey, ese rey se proyecta y se hace visible. Las cosas de afuera revelan quién está dentro, quién está teniendo control. Cualquier demonio que quiera filtrarse, el rey adentro no lo deja. La luz saca fuera de escena esas tinieblas. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Hay un requisito. Ese trabajo de tenerle a él un templo, de tenerle a él un cuarto, el cuarto del corazón. En el tercer jalón te encontraré en ese cuartito ahí adentro, le dice. Es un trabajo que usted tiene que hacerlo en una cierta actitud. Aquel que su corazón lo estimuló, se animó, con gozo, dice, traían eso. Hay que salir del mundo donde el diablo nos hace ver, oye, la vida cristiana no es así de simple. La vida cristiana es algo serio. Ahí no hay nada de gozo. ¿Sí? Hay nada de alegría. ¿Sí? Entonces hay que salir de ese mundo donde ve las cosas de Dios difíciles y las cosas malas hoy difíciles. Oye, ¿cómo puede ser? Qué terrible que haya un mensaje, que haya un mensaje que Dios envió en este día, que en este día Dios haya manifestado un profeta por primera vez para los gentiles después de 2000 años de su venida. Y haya sido ese mensaje archivado y guardado para nosotros. Y todavía quedarme en el pecado, quedarme en debilidad, quedarme en derrota. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! No aprovechar mi día, mi tiempo, la oportunidad que Dios me ha dado. Verlo del otro lado. En cambio, si estás en la mente, uy, la vida cristiana sí es, pero es difícil.
¿sí? No es fácil. Fuera, cananeo, para ti no será fácil. Hoy ahora la cosa está difícil. Difícil para el diablo. Porque ahora Dios ha venido a golpear el reino del Edén de Satanás. Este es el día de nuestra liberación. Si nosotros corremos esa carrera por tenerle a Él un corazón dispuesto para Él, le está pegando al blanco. Nunca fallará en esa meta, porque todos los recursos del cielo serán disponibles para usted. ¿Sí? Así como busca Satanás a través de sus políticos, sus líderes, convencer a la gente: enciérrate en tu casa porque hay peligro, peligro de muerte, peligro para ti. El mismo diablo bombardea su mente, haciéndole creer: estamos pasando, es difícil, la situación es terrible, las tentaciones y los demonios y tanta hipocresía y tanta mentira y tanta cosa. No, esta hora no hay peligro para el alma, porque Dios está golpeando el reino de Satanás en aquel que quiera una nueva vida, una nueva patria, una nueva ciudadanía, un nuevo mundo. Peligro es para el reino de Satanás, peligro es para el reino de esta imagen que vio Daniel. Pero esta es la hora del éxito de la piedra cortada sin mano. Lo único que se requiere, una gentil, una tsunamita que le guste. No que esté detrás de nada, pero le gusta la predicación de Eliseo. Le gusta esa atmósfera, le gusta esa fidelidad, le gusta esa lealtad. Y dice: hay que hacerle un cuarto para él. ¿Qué es eso? La actitud de la novia para hacerle un cuarto para Cristo. El cuarto de su corazón. ¡Aleluya! Y este mensaje vino para que usted tenga los recursos para preparar su alma para ese tercer jalón, la palabra de Dios en usted. ¡Aleluya! Y desde ahí, Dios buscándolo para bendecirlo. ¿Qué hacemos? Llama a la tsunamita: ¿qué hacemos por ti? Fíjense, el Eliseo desesperado: ¿qué hago por ella? Pero con los demás que se encontraba: ¿qué quieres? Mira, tengo este problema, ayúdame por favor, rápido. Y ahora la tsunamita está interesada: algo quiere. Bueno, vamos. Me invitó a comer, algo quiere. No me ha dicho nada. Bueno, seguro otra vez, seguro tiene medio tiene vergüenza de decirme algo. Y otra vez lo invitaba y nada. Qué raro que esta quiera atenderme y no quiera nada. Por eso que la novia va a venir a escena en un tiempo. ¿Sí? Y con gente que no tiene necesidad. No es por salud natural, no es por necesidades naturales. Es porque usted le gusta la verdad de Dios. Es porque usted considera que Dios es digno de tomar el control de su vida. Es porque usted considera que Él no se merece que solo le ofrezca mi cuerpo y mi espíritu. Es porque usted considera que Él se merece mi corazón. Y lo voy a limpiar para Él, lo voy a lavar para Él. Aunque te laves con lejía, con jabón, eso no lo va a sacar. Pero hay una lejía mejor, hay un cloro mejor. ¡Aleluya! El cloro de la palabra de Dios, para tener una habitación para Él. Y desde ahí yo me declararé a ti. Pondrás en esa arca, en ese corazón, el testimonio que yo te daré. ¡Qué glorioso! Un tesoro escondido en vasos de barro, pieles de tejón. Nada por fuera tal vez la gente está más canosa, más arrugada, de repente con menos fuerza por afuera. Pero adentro hay un poder escondido. Hay una obra de Dios moviéndose en acción. Ese es el plan. Entonces, ¿qué carrera debemos correr? Ese entendimiento está en la Biblia. Ahora estamos mostrándole en el mensaje. ¿Sí? ¿Y cuál es el tejón, la vida del tejón? Ya lo mostraba el yo. Entonces cuídese, ponga la vista ahí, póngale, para que no se olvide, señale: ese es peligro, peligroso es ese. Porque siempre aparece. Y por más que lo combatimos, aparece por ahí. Pero cuando la gente entiende y usted le comunica eso, algo, a veces la esposa aparece: cuidado con ese yo. Rápido uno lo hace volver, ¿no? A veces los hijos, no dicen que el yo es el enemigo y cómo ahora estás que yo. Es importante saber mostrar lo que realmente es el enemigo, que la gente lo conozca, ¿sí? Y de esa manera, cuando usted no se dé cuenta y esté metiéndose ahí, le van a ayudar los que están a su alrededor. Recuerde eso. Entonces, cuando usted está trabajando en la palabra de Dios, en la obra del Señor, tiene que asegurarse, como Pablo, como el hermano Branham, como Jesús, como cada uno de los profetas, no está presentando su idea ni lo que a usted le parece, lo que Dios ha enviado. Sea un mensajero fiel, un representante fiel, de no alterar el producto que Dios le da. ¿Sí? Piénselo. Porque a veces hasta los vendedores compran cierta cosa y luego pues hay que de repente variar un poquito la medida para que me rinda más, ¿no?
Así no hay que trabajar. Nada ni que me rinda más ni que me rinda menos. Lo que Dios ha enviado en la medida justa, en la medida exacta, en la medida precisa. No quiere Dios que le añadimos más ni le quitemos nada. Que lo entreguemos a cualquiera así como Dios nos la dio a nosotros. ¿Sí? Y es un trabajo. Pero usted gana ahí. Si usted trabaja para eso, usted gana. Nunca alguien le ha servido a Dios vanamente. ¿Sí? Ahí está la ganancia para usted. Ahí está el gozo, ahí está la paz, ahí está la seguridad. Todo lo demás no tiene sentido. ¿De qué vale que ganáramos todo y vacíos y débiles y derrotados en nuestra alma? No, 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 no. Rehúsese a esa realidad. Rehúsese a esa situación. ¿Sí? Y anhele realmente ser una persona feliz. Estoy llevando la ofrenda para el templo de Él. ¿Sí? Pero con gozo, con estímulo, con alegría de corazón. Ahí es donde sus ojos se abrirán y su entendimiento se activará para mirar sus dones y pulirlos bien, trabajarlos bien, porque usted considerará, Dios se merece. Realmente Él se merece, hermanos. Tan paciente, tan bueno, tan amable, tan respetuoso. No hay otro mejor que Él. Y Él sembró tanto amor. Él sembró 6.000 años de siembra. Soportó menosprecios, rechazos y paciente. Y lo único que proyectaba amor. No me va a decir que no va a cosechar nunca, ¿no? Esta es la hora de su cosecha de Él. Esta es la hora donde habrá una tsunamita que trabajará para que Él descanse, para que Él entre a su reposo, para que Él entre a su reino. Así como guerreros gentiles trabajaron para que David llegue a su trono. Guerreros gentiles trabajando para que otro más grande que David tome su trono. ¿Cuál es el trono de Él? El corazón de usted. Aleluya. Paramos hoy ahí. Agradecidos a Dios por estos puntos que la palabra de Dios nos enfoca, y creo que tenemos material para trabajar. Tenemos material. No sabemos, piénsenlo, hermanos, mañana no sabemos con qué situación cada uno de nosotros va a enfrentarse en lo que resta del camino, ¿sí? Pero tenemos recursos para saber qué hacer, para saber cómo vivir, cómo mirar hacia nuestro prójimo y cómo vigilar nuestras conversaciones, nuestros pensamientos. Por eso el profeta dice, cuando viene un pensamiento de duda o algo, o de ponerse triste o melancólico, Amalecita, ¿qué haces por acá? Ya no lo deja que actúe como se le da la gana, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos recursos con que trabajar. Dios en algún momento nos permite un mañana y nos permite pues tener un poco de compañerismo, que hagamos mejor un servicio a Él y nos motivemos a volar más alto con Él y su palabra, ¿sí? Dios los bendiga grandemente y pues saludos, muchos saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos en cada país, en cada lugar, ¿sí? Y estamos contentos y agradecidos a Dios porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía y será una ayuda para cada uno de sus hijos, ¿sí? No solamente es un tema, sino que tiene recursos, mire la Escritura, para trabajar con ello. Vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, es glorioso que nos encuentres con tu palabra y qué especial es trabajar con ella. Tal vez ese trabajo lo hacemos en la soledad, tal vez en el trabajo, por ahí en lo natural, y nos impactamos, nos impresionan las verdades de tu palabra. No podemos gozar solos, pero muy adentro aparece un anhelo, un deseo de compartir estas verdades con gente que también tú les estés visitando con tu palabra. Oh Padre Celestial, y cuando nos permites tiempos especiales como este, de poder tener una reunión alrededor de tu palabra, conectados con la fe, la expectativa y el respeto y el amor a ella, con creyentes de muchos lugares, muchos países. Dios Todopoderoso, es tan especial porque tú eres llamado a escena. Fe siempre te llama a escena. Y tú puedes venir, darnos recursos para que tu plan, tu amor, tu lucha por la cual luchaste y venciste, Señor, es para beneficiarnos a nosotros. Y para ti sigue teniendo valor. Y nosotros, Señor, ayúdanos a no darnos de especiales, sino decir gracias, poder mirar el gran trabajo que tú has hecho, valorarlo y decidir, Señor, no has pagado en vano, vale para mí, quiero apropiarme de esas promesas por las cuales tú has pagado el precio. Pagaste el precio para que el velo fuera rasgado, para poder tener la oportunidad otra vez de volver a operar en ese mundo, de ese lugar santísimo. Y ahí sí hay compañerismo contigo, Señor. Ahí sí hay, oh Dios Todopoderoso, esa comunión contigo, Señor, como el principio, antes de la caída. Y antes de la caída, cualquier cosa que Adán hacía, siempre te consideraba a ti para saber si lo ha hecho bien. Cuando volvemos a eso,
cada cosa que hacemos. Queremos mirar tu palabra, queremos mirar a ti para saber si lo estamos haciendo bien. Y seguro que, Señor, tú nos dirás la manera correcta, porque siempre respondes a aquel clamor sincero y honesto que venga a ti. Y así es que gracias, Señor, por todo este momento. Gracias por tu palabra gloriosa. Gracias también por el trabajo especial de cada uno con tu palabra, la importancia que le dan, porque eso trae gozo, regocijo a nuestra alma y podemos nosotros disfrutarlo tanto porque lo que nuestro corazón anhelaba ver, lo que era nuestro sueño, nuestro anhelo de ver creyentes que trabajen con tu palabra, pues lo están haciendo, Señor. Y ahora, Dios Todopoderoso, que esta luz y este entendimiento fluya en sus corazones y entonces la escena final tome lugar, tú en tu pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo por todo ello. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya.